Capítulo 9. Lazos mentales. Han transcurrido 2 días más en el viaje de Ash y sus amigos, y como ya es costumbre se hará un breve resumen de lo sucedido en ese tiempo para comprender mejor los hechos en tiempo presente de este capítulo. De camino hasta Ciudad Azafrán, el azabache y sus compañeros de viaje habrían pasado por una pequeña población en la que se detuvieron para descansar por unas cuantas horas, y de paso cada uno aprovecharía para comunicarse con sus respectivos familiares a través de los videófonos del centro Pokémon. En el caso de Misty, esta habría llamado a sus hermanas para saber cómo estaban, y al mismo tiempo hacerles saber de sus recientes logros, como lo eran los nuevos Pokémon que había conseguido. Las 3 féminas le habrían expresado a su hermana menor lo contentas que se sentían por ella tras enterarse de que le estaba yendo bien en su viaje con Ash y el resto de sus amigos, y al mismo tiempo le harían saber que las cosas habían mejorado en el gimnasio de Ciudad Celeste desde su batalla con el entrenador de Pueblo Paleta, ya que desde que comenzaron a tomarse más en serio su cargo de líderes la popularidad de su gimnasio había aumentado, y si bien eso implicaba que ahora pasaban más ocupadas que antes recibiendo a varios retadores, eso no representaba un problema demasiado significativo para ellas, pues el hecho de que las 3 ejercieran el cargo de líderes les facilitaba las cosas, y para distribuirse el trabajo de forma justa, las 3 se turnaban para recibir a los entrenadores que llegaban buscando una batalla. En el caso de Brooke, este habría llamado a su padre y a sus 9 hermanos para saber cómo estaban las cosas en casa. Flint le habría hecho saber a su hijo mayor que todos se encontraban bien, y que incluso había logrado ponerse en contacto con su madre, la cual luego de enterarse de que había vuelto a casa con sus hijos, le hizo saber que ella también regresaría para volver a estar juntos, pero eso sería hasta dentro de algunos meses a causa de varios asuntos personales que debía atender antes de regresar con su familia y que podrían llevarle tiempo, cosa que el moreno de ojos cerrados habría comprendido y por lo cual se sentiría contento. Alexa por su lado habría llamado a su hermana Viola para saber cómo estaba y al mismo tiempo preguntarle si ya le había hecho ese favor del que le habló previamente, a lo cual la rubia de Kalos le haría saber que en efecto ya se había encargado de ese asunto, por lo que la periodista Pokémon le habría agradecido nuevamente a su hermana, y en el proceso la líder de gimnasio de Santalum le habría pedido a su hermana mayor el número de Ash para registrarlo en su Pokégear y así poder comunicarse con él en sus ratos libres, petición que habría hecho a la castaña ojiverde arder de los celos, pero al final habría aceptado a dárselo solo por el favor que le había hecho, y además, que su hermana menor tuviese el número de su interés amoroso no la afectaba en nada si ella se encontraba lejos, o eso sería lo que creería en ese momento, sin imaginarse que más adelante se llevaría una sorpresa, una que en cierta forma ella misma habría provocado, pero de eso se hablará en otro momento. Mientras que con Ash, este habría llamado a su madre para saber cómo estaba, y ya que se trataba de una videollamada, Brooke y Misty habrían aprovechado para presentarse con la madre de su amigo, siendo la pelinaranja la que más se esforzó en causar una buena impresión con esta, aunque la castaña de Kalos no se quedó atrás y también se mostró muy educada para que el buen concepto que la madre del azabache ya tenía de ella se mantuviese intacto. Delia por su lado se sentiría feliz al saber que su muchacho había hecho a tan buenos amigos en ese tiempo que llevaba viajando, y al mismo tiempo habría hecho comentarios poco discretos con respecto a la facilidad que tenía su hijo para llamar la atención de las chicas hermosas como lo eran Alexa y Misty, pues esta pudo darse cuenta de la forma en que las 2 féminas veían a su retoño, lo que habría hecho a las antes mencionadas sentirse muy apenadas, pero al mismo tiempo las haría sentirse felices, pues el hecho de que la madre de su interés amoroso las considerara hermosas aumentaba sus esperanzas de profundizar la relación que tenían con el entrenador azabache. Ash por su lado se habría sentido incómodo por las insinuaciones hechas por su progenitora, ya que él no se consideraba a sí mismo un galán o algo parecido, aunque su compañero de tipo eléctrico pensaba diferente, pues era evidente que su maestro tenía el poder de robarse el corazón de sus amigas, aun si lo hacía de forma inconsciente. Dejando ese asunto de lado, el azabache también habría llamado al profesor Oak para contarle acerca del encuentro con Gary en Pueblo Lavanda y sobre la batalla que ambos tendrían en Ciudad Azafrán, además de que había conocido al señor Fuji, lo que habría sorprendido notablemente al científico, tanto por el asunto que tenía que ver con su nieto como por el hecho de que Ash había conocido a uno de los investigadores más brillantes en lo que concierne al campo de estudio de los Pokémon, pues el profesor Oak ya había escuchado hablar de él en su tiempo como investigador.
Asimismo, el nativo de Pueblo Paleta también le habría hablado a su mentor acerca de las megapiedras que había recibido del hombre de Pueblo Lavanda, ya que el científico de Kanto le habría preguntado qué era esa extraña piedra que llevaba en el collar de su cuello, por lo que el joven entrenador le habría dado la misma explicación que el señor Fuji le dio al momento de entregárselas, lo que solo habría hecho que la conmoción que sentía el investigador de edad avanzada fuese todavía mayor, pero al mismo tiempo se sentiría contento y a la vez orgulloso del azabache, ya que gracias a su reciente logro podría progresar mucho más rápido en su camino como entrenador, sin mencionar que eso lo ayudaría enormemente en sus investigaciones, ya que así como Ash y sus amigos, ahora también él sentía interés en el asunto de la mega evolución. Siguiendo con el tema antes mencionado, el muchacho con las zetas en las mejillas también les habría hablado a sus Pokémon acerca de la mega evolución, lo que habría hecho que estos se sintieran sorprendidos y al mismo tiempo muy entusiasmados, aunque sin duda los más emocionados eran Charmeleon y Riolu tras enterarse de que podrían alcanzar esa forma tan poderosa en un futuro, lo que los motivaría a esforzarse aún más en sus entrenamientos para volverse más fuertes y así alcanzar su forma evolucionada final en la que podrían experimentar ese poder tan asombroso. De la misma forma, Ash habría forjado una buena amistad con su recién conseguido Gengar, el cual resultó ser un Pokémon bastante amigable y algo travieso, ya que le gustaba hacerle bromas al resto de Pokémon de su nuevo maestro, aunque se trataban de bromas inofensivas, por lo que los Pokémon del azabache también entablaron una buena amistad con este. Así los 4 entrenadores habrían seguido su camino hasta finalmente llegar a su destino, Ciudad Azafrán. El azabache y sus 3 acompañantes se habrían adentrado en la extensa urbe, como siempre siendo su primera parada el centro Pokémon de la ciudad. Sin embargo, poco antes de llegar al lugar antes mencionado, el huevo que el nativo de Pueblo Paleta llevaba consigo volvería a brillar, solo que esta vez lo haría de una forma más intensa que antes, lo que solo podía significar una cosa, y es a partir de este momento que comienzan los hechos en tiempo presente. El entrenador azabache y sus 3 amigos acelerarían el paso hasta el centro Pokémon luego de ver que el huevo que Ash llevaba consigo había comenzado a emitir un resplandor parpadeante. Ya en el centro Pokémon, los 4 entrenadores estarían alrededor del huevo que seguía brillando con intensidad, y en el caso de Alexa, esta ya tenía lista su cámara para grabar aquel momento tan especial. No obstante, Ash y sus 3 amigos no eran los únicos que estaban presentes, ya que Pikachu, Charmeleon y Riolu también estarían como espectadores, estos 2 últimos porque su entrenador los había sacado de sus Pokébolas, ya que ambos Pokémon le habían pedido a su maestro desde antes que en cuanto el huevo que llevaba consigo por fin eclosionara les permitiera presenciar aquel momento, pues hay que recordar que los 3 Pokémon se habían hecho amigos del Dragonite gigante del que provenía ese huevo y también deseaban conocer a su cría para hacer amigos de la misma forma. Fue así como el objeto oval se iluminaría por última vez para posteriormente abrirse, revelando frente a todos a una criatura de color azul con forma de serpiente, la cual tenía ojos negros y un par de orejas blancas con forma de aletas a los costados de su cabeza, además de que en su frente tenía una especie de protuberancia también de color blanca. Los 4 entrenadores, así como también los 4 Pokémon presentes, contando a Hitl y Octile, se mostrarían muy sorprendidos luego de haber presenciado el nacimiento de aquel Pokémon, y al mismo tiempo cada uno se mostraría muy contento, aunque sin duda el más contento era Ash al por fin conocer a su nuevo Pokémon, el cual era la especie que él se esperaba, es decir, un Dratini. Por fin estás aquí, diría el azabache mientras observaba al pequeño dragón con una sonrisa. La primera acción hecha por el Pokémon de color azul y blanco sería analizar sus alrededores con la mirada, lo que sería lógico tomando en cuenta que acababa de nacer, pero luego su vista se posaría en el entrenador azabache, lo que lo haría ladear su cabeza en señal de que había despertado su curiosidad. Hola Dratini. Yo soy Ash, y me da mucho gusto por fin conocerte, sería el saludo que le daría el pelinegro al pequeño dragón mostrando una sonrisa sincera. El Pokémon de tipo dragón mantendría su vista puesta en Ash por varios segundos más, mientras el resto de presentes se mantenían expectantes, pues no querían asustarlo o ponerlo nervioso. Finalmente, la pequeña serpiente marina comenzaría a acercarse hasta el azabache para después levantar la punta de su cola, la cual acercaría hasta quien sería su entrenador. Ash acercaría su mano hasta la cola del Pokémon dragón en respuesta, y al momento de hacer contacto, el joven entrenador pudo percibir las emociones de Dratini de manera fugaz, lo que lo ayudaría a comprender que la intención de su Pokémon al hacer esto era la de analizar su corazón.
La pequeña serpiente pudo percibir en el azabache una presencia cálida y bondadosa, lo que lo haría estar seguro de que aquel humano era alguien en quien podía confiar, por lo que al final terminaría sonriéndole para después saltar hacia sus brazos y posteriormente frotar su cabeza contra el pecho de su maestro de manera afectiva. El joven entrenador sonreiría ante tal acción y correspondería al abrazo de su nuevo compañero Pokémon mientras acariciaba con suavidad el cuerpo del pequeño dragón. Bienvenido al mundo Dratini. Ahora yo te cuidaré, y nos volveremos muy buenos amigos, sería lo expresado por el nativo de Pueblo Paleta mientras observaba a la pequeña serpiente marina y seguía cargándolo en brazos como si fuera su hijo, lo que haría al Pokémon de tipo dragón sonreír nuevamente. Aquella escena tan conmovedora también haría sonreír a Groot, Alexa y Misty, así como también a los 4 Pokémon presentes, aunque sin duda eran la periodista de Kalos y la nativa de Ciudad Celeste las que más enternecidas se sentían, tanto que en sus ojos se habrían formado algunas pequeñas lágrimas de felicidad. Después de que Ash volviese a colocar a Dratini sobre la mesa en la que había eclosionado, los 3 Pokémon del azabache se acercarían a este para saludarlo. Sin embargo, el pequeño dragón se escondería en el regazo de su entrenador en respuesta, ya que era un poco asustadizo. No tengas miedo Dratini. Ellos no te harán daño. Solo quieren saludarte, le diría Ash a su Pokémon con una sonrisa para hacer que se sintiera tranquilo. La pequeña serpiente marina terminaría por salir de su escondite con algo de timidez para después voltear a ver a los 3 Pokémon que estaban frente a él, los cuales le dedicarían una sonrisa amistosa para hacerlos sentir en confianza, cosa que lograrían pues al final el Pokémon de tipo dragón les devolvería la sonrisa y también los saludaría extendiéndole su cola. ¡Ay, es tan lindo!, sería lo dicho por la pelinaranja mientras observaba con ternura al pequeño dragón, ya que la apariencia que tenía y la forma en que socializaba con los Pokémon de Ash eran de lo más adorable. Vaya que lo es. El haber contemplado el nacimiento de un Pokémon tan poco común como Dratini es un momento memorable, y lo mejor de todo es que lo tengo grabado, diría la ojiverde con una sonrisa dulce, denotando lo contenta que se sentía. Por la tonalidad de su piel y la forma tan enérgica en la que se mueve puedo decir que nació completamente saludable, sería el comentario hecho por el moreno de ojos cerrados mientras observaba a Dratini con una sonrisa. Eso es lo que más gusto me da. Pero solo para estar seguros lo llevaré con la enfermera Joy para que lo revise junto al resto de mis Pokémon, diría el nativo de Pueblo Paleta mientras sonreía de forma calmada, respuesta con la que estarían de acuerdo sus 3 amigos. Luego de esto, Ash se acercaría hasta Dratini, el cual había estado conviviendo con Charmeleon, Riolu y Pikachu en ese rato que había pasado para irse conociendo mejor, por lo que el pequeño dragón fijaría su vista en el azabache y las 3 personas que lo acompañaban. Dratini, quiero presentarte a mis amigos Groot, Alexa y Misty. Los 3 son buenas personas, así que puedes confiar en ellos también, le diría el joven entrenador a la pequeña serpiente marina mientras lo cargaba para ponerlo enfrente de sus 3 compañeros de viaje y que así pudiese conocerlos. El Pokémon de tipo dragón terminaría por sonreírles de forma amistosa a los 3 entrenadores, pues este ya confiaba en Ash y en sus amigos gracias a que los 3 Pokémon del pelinegro le habían dicho en ese rato que llevaban conversando que esas personas que estaban con su maestro eran sus amigos, esto con el objetivo de hacerlos sentir en confianza. Los 3 acompañantes del azabache saludarían de forma amistosa a Dratini, aunque sin duda eran Alexa y Misty las que más contentas se sentían por conocer al nuevo Pokémon de su interés amoroso. Ahora lo siguiente es guardar a Dratini en su Pokébola para que así me vuelva oficialmente su entrenador y pueda criarlo apropiadamente, diría el muchacho de cabello negro mientras tomaba la Pokébola que estaba encima de la incubadora para posteriormente tocar la cabeza del pequeño dragón con la misma. La esfera roja y blanca se abriría y absorbería a Dratini después de convertirlo en energía pura, y luego de unos instantes la Pokébola emitiría un sonido de pitido que indicaba que la captura se había completado exitosamente, lo que a su vez significaba que el pequeño dragón había pasado a ser oficialmente un Pokémon de Ash. Después de esto, el azabache dejaría salir nuevamente a Dratini para después dirigirse a este. A partir de ahora yo seré tu entrenador. Y así como con el resto de mis Pokémon, quiero que te vuelvas muy fuerte en batalla, le diría el nativo de Pueblo Paleta a la pequeña serpiente marina mientras le sonreía de forma calmada. El Pokémon dragón ladearía su cabeza en señal de confusión, ya que no comprendía bien a lo que su nuevo maestro se refería, algo de lo que se darían cuenta los amigos de Ash. Parece que Dratini no sabe lo que son las batallas, sería lo dicho por la pelinaranja. Es lógico que no lo sepa.
Apenas tiene unos cuantos minutos de nacido, así que aún hay muchas cosas que desconoce y que habrá que enseñarle, diría el especialista en el tipo roca con una sonrisa. En eso tienes razón, Brook. Y la mejor forma de hacerlo es con un ejemplo ilustrativo, respondería el entrenador azabache a lo mencionado por su amigo. ¿A qué te refieres así? Preguntaría la nativa de Kalos con curiosidad. Es simple. Le mostraré a Dratini cómo es una batalla Pokémon real. No olviden cuál fue la principal razón por la que vinimos a Ciudad Azafrán en primer lugar, sería la contestación dada por el nativo de Pueblo Paleta manteniendo su sonrisa de antes. Los tres acompañantes del azabache se mostrarían algo sorprendidos tras oír lo dicho por este último, pero luego cada uno sonreiría en señal de que sabían a lo que su amigo se refería. Ya entiendo. Harás que Dratini presencie tu batalla en contra de la líder de gimnasio de Ciudad Azafrán, ¿no es así así? Diría la especialista en el tipo agua dirigiéndose al pelinegro. Estás en lo correcto, Misty. Eso le dará a Dratini una mejor idea de lo que son las batallas para que vaya familiarizándose con las mismas, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas de forma calmada. ¿Y tú realmente crees que eso funcione así? Sería la pregunta hecha por la castaña ojiverde. Por supuesto. Dratini posee una percepción muy desarrollada que le permite aprender acerca de lo que ocurre a sus alrededores rápidamente, y de eso pude darme cuenta hace unos instantes cuando tuve ese contacto físico con él, respondería el pelinegro con una sonrisa, a la vez que acariciaba la cabeza del pequeño dragón que seguía en sus brazos. ¿En serio Dratini puede hacer eso? Preguntaría con algo de exaltación la nativa de Ciudad Celeste. Así es. La razón por la que Dratini acercó su cola hacia mí después de haber nacido fue para analizarme más de cerca y así saber qué clase de persona soy. Cuando era más joven, el profesor Oak me habló sobre la capacidad que poseen algunos Pokémon como Dratini y sus formas evolucionadas para percibir las emociones de las personas que los rodean con una mayor facilidad, lo que les permite saber si pueden confiar o no en dichas personas. Es por eso que Dratini se mostró abierto conmigo desde el principio, ya que le demostré a través de mis emociones que no tenía ninguna mala intención y que podía confiar en mí, sería la respuesta dada por el entrenador azabache, el cual mantenía su vista puesta en la pequeña serpiente marina, el cual volvería a sonreírle a su entrenador en respuesta. Dicha revelación dejaría aún más sorprendidos a los tres entrenadores, pues ninguno de ellos sabía acerca de esa capacidad que poseía el Pokémon Dragón, pero ninguno de ellos dudaría de las palabras de Ash, ya que a los tres ya les había quedado más que claro que su amigo tenía un don que le permitía ganarse la confianza de los Pokémon rápidamente, pensamiento que era compartido por los tres Pokémon del nativo de Pueblo Paleta y por lo cual se sentían contentos por tenerlo como maestro y amigo. Después de haber dejado clara esa parte, Ash y sus tres amigos irían con la enfermera Joy con la intención de que revisara a los Pokémon del azabache, para lo cual habría vuelto a guardar a Charmeleon y a Riolu en sus Pokébolas. En el caso de Dratini, este permanecería fuera de su Pokébola, ya que el joven entrenador le explicaría a la pelirrosa acerca del reciente nacimiento de su Pokémon y que quería que lo revisara para asegurarse de que se encontrara completamente saludable, por lo que la encargada del centro Pokémon comprendería y recibiría a todos los Pokémon del nativo de Pueblo Paleta, aunque el pequeño dragón se mostraría algo temeroso y desconfiado al ver a la mujer frente a él, pero luego de que su entrenador le hiciera saber que podía confiar en ella, este se dejaría tomar en brazos por la reconocida sanadora Pokémon, la cual se lo llevaría para revisarlo apropiadamente. Bien, mientras esperamos a que los Pokémon de Ash sean atendidos, vayamos a explorar la ciudad, sería el comentario hecho por el moreno de ojos cerrados dirigiéndose a sus amigos, los cuales harían un asentimiento en señal de que estaban de acuerdo con aquella sugerencia, por lo que los cuatro entrenadores saldrían del centro Pokémon para comenzar con su recorrido por la ciudad. De lo que ninguno de los cuatro se había dado cuenta era de que un hombre misterioso que también estaba en el edificio había estado pendiente de su conversación, dándose cuenta así de que Ash era un entrenador Pokémon y que pretendía desafiar a la líder de gimnasio de la ciudad, lo que lo haría poner un rostro serio. Debo evitar que ese joven y sus amigos salgan perjudicados. Sus poderes están comenzando a salirse de control, y es muy peligroso que alguien vaya a desafiarla en ese estado, se diría de forma mental aquel misterioso personaje, el cual sorpresivamente terminaría desapareciendo, como si se hubiese teletransportado o algo parecido. Volviendo con Ash y compañía, los cuatro entrenadores seguirían su caminata mientras exploraban sus alrededores con la mirada, y en medio de su recorrido pasarían cerca de un enorme edificio que sobresalía por encima de los demás, el cual llamaría su atención.
Oye Brut, ¿qué edificio es ese? Le preguntaría la castaña de Carlos al moreno de ojos cerrados con evidente curiosidad. Ese edificio es la sede de SEALD S.A., una de las compañías más famosas de canto que se dedica a fabricar artefactos electrónicos variados que ayudan a los entrenadores y a las personas en general en su vida cotidiana, respondería el especialista en el tipo roca mientras sostenía en sus manos el libro que contenía esta información. Vaya, no imaginé que aquí en Ciudad Azafrán estuviese la sede de esa compañía, sería el comentario hecho por la pelinaranja. No solo eso. Uno de los atractivos turísticos más conocidos de esta ciudad es el recorrido guiado por los empleados de SEALD S.A. a través de sus instalaciones, el cual le permite a las personas conocer mejor la historia de la compañía y al mismo tiempo se les explica acerca del procedimiento llevado a cabo en la elaboración de muchos de los productos que se distribuyen por todo Kanto, e incluso en otras regiones, diría en respuesta el ex líder de gimnasio con una sonrisa. Eso sí que suena muy interesante. Es una lástima que hoy no se estén haciendo recorridos según lo que decía ese cartel que estaba en la entrada. No habría estado mal que aprovecháramos para conocer mejor las instalaciones de SEALD S.A., pero bueno, tal vez se pueda en otra ocasión, sería lo dicho por el entrenador Azabache, comentario con el que estarían de acuerdo sus tres acompañantes. Cambiando de tema, ¿no es mañana que tendrás tu batalla contra Gary Yashi? Sería la interrogante hecha por la periodista ojiverde mostrándose curiosa. Estás en lo correcto, Alexa. En Pueblo Lavanda le dije a Gary que nos tardaríamos 2 días en llegar a Ciudad Azafrán y que pasado ese tiempo tendríamos nuestra batalla aquí mismo, así que mañana nos volveremos a encontrar con él, respondería el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa. Pues ya deseo presenciar tu combate, Ash. Según lo que alcancé a ver en Pueblo Lavanda, Gary ha entrenado muy bien a su Wartortle, así que puedo decir que no será un rival tan fácil de derrotar. De lo que sí tengo seguridad es que presenciaremos una batalla memorable, sería lo expresado por el moreno de ojos cerrados mientras le sonreía a su amigo. Lo mismo pienso yo. Desde que éramos niños he deseado enfrentarme a Gary en una batalla Pokémon, y por fin tendré la oportunidad de hacerlo, diría en respuesta el Azabache mostrando una sonrisa retadora en su rostro. Esa gran determinación que muestras antes de cada batalla es de lo más inspiradora. Ten por seguro que estaré apoyándote así, diría la nativa de Ciudad Celeste con una sonrisa dulce. Lo mismo digo. Esa es una batalla que no pienso perderme por nada del mundo, y si no te molesta me gustaría grabar tu combate contra Gary Yashi, sería lo dicho por la castaña de Kalos, que también le sonreiría a su amigo. Por mí está bien. Les agradezco por su apoyo, Alexa y Misty, respondería el entrenador pelinegro con una sonrisa cálida, una que haría a ambas féminas sonrojarse ligeramente. No obstante, la atención de los 4 entrenadores se fijaría en cierto edificio que no estaba demasiado lejos, ya que de la entrada del mismo saldría una persona con algo de prisa, y por la forma en que corría parecía estar muy aterrado. Esa mujer es una bruja. No pienso volver a este sitio de nuevo, sería lo dicho por aquel individuo, el cual resultó ser un entrenador, y en su rostro se podía notar un miedo bastante evidente, como si algo lo hubiese asustado en el interior de aquel sitio del que acababa de salir. El ver a aquel entrenador salir corriendo de esa forma haría al Azabache y a sus 3 acompañantes sentirse muy desconcertados, pues la actitud de aquel chico les parecía muy rara. ¿Vieron eso? Me pregunto qué le habrá pasado a ese chico para que saliera corriendo de esa forma, y por qué se veía tan asustado, serían las interrogantes hechas por la especialista en el tipo agua que lucía muy confundida. Lo mismo me pregunto yo. Pareciera como si hubiese visto algo en el interior de ese edificio que lo aterró bastante, diría en respuesta la ojiverde de Kalos, que también se mostraba intrigada en esos instantes. Creo que la única forma de salir de dudas es yendo a ese lugar para saber qué fue lo que le sucedió a ese chico, pronunciaría el entrenador de Pueblo Paleta mientras fijaba su vista en el sitio antes mencionado, y dicha idea sería apoyada por sus 3 amigos, que también se acercarían hasta la entrada de aquel misterioso edificio. Sin embargo, antes de poder abrir la puerta, los 4 entrenadores serían detenidos por una voz. No entren a ese lugar, pronunciaría un personaje que llegaría corriendo hasta donde estaban Ash y sus acompañantes para después comenzar a respirar de forma agitada por el cansancio. ¿Quién es usted, y por qué no quiere que entremos a este lugar? Sería la interrogante que le haría un muy confundido Ash a aquel sujeto mientras lo veía con una expresión de desconcierto, acción que sus 3 amigos imitarían. Eso no importa.
Lo único que tienen que saber es que no les conviene entrar a este sitio, ya que si lo hacen ella podría lastimarlos gravemente, respondería aquel hombre luego de retomar el aliento, y al momento de decir esto último mostraría una expresión sumamente seria. Dicha respuesta no haría más que aumentar la confusión de los 4 entrenadores, pues ninguno comprendía a qué se refería exactamente. ¿Ella? ¿De quién está hablando? Preguntaría la pelirranja mientras arqueaba una ceja. Si me permiten les explicaré todo, pero preferiría que fuese en otro lugar, respondería aquel misterioso personaje manteniendo su expresión seria de antes. Los 4 entrenadores se verían entre sí mostrándose más confundidos que antes, pero al final terminarían por aceptar a la petición de aquel sujeto tan extraño. Está bien, respondería el azabache con una notable duda en el tono de su voz, por lo que este junto a sus acompañantes seguirían a aquel hombre. Después de varios minutos, los 5 personajes llegarían a una plaza en donde habían bancas, y luego de sentarse en las mismas, el extraño de vestimentas deportivas tomaría la palabra. Primero que nada debo decirles que ya los había visto antes en el centro Pokémon, y no pude evitar escuchar que pretendían ir al gimnasio de Ciudad Azafrán. Fue por eso que decidí seguirlos, y por lo visto llegué justo a tiempo para salvarlos, sería lo expresado por el sujeto con el abrigo verde, mientras volteaba a ver hacia el suelo con seriedad. No comprendo. ¿De qué quería salvarnos exactamente? Preguntaría un muy confundido Brook mientras fijaba su vista en aquel hombre. De ella. Sabrina, diría en respuesta el sujeto con el abrigo verde mientras fruncía el ceño, mostrando cierto remordimiento en su mirada por alguna razón. ¿Y quién es esa tal Sabrina de la que habla? Preguntaría la periodista de Kalos mientras arqueaba una ceja. Es la líder de gimnasio de Ciudad Azafrán, respondería el hombre de vestimentas deportivas mientras alzaba la mirada, y dicha contestación provocaría el asombro de los 4 entrenadores. ¿Ella es la líder de gimnasio? Entonces ese edificio al que íbamos a entrar era el gimnasio de esta ciudad. Sería la interrogante hecha por el nativo de Pueblo Paleta aún mostrándose un poco sorprendido. Es correcto, respondería el sujeto del abrigo verde. Pues yo aún sigo sin entender cuál es el problema. ¿Qué tiene que ver la líder de gimnasio con el motivo por el que nos pidió que no entráramos a ese lugar, y por qué habla de ella como si fuese una persona peligrosa? Preguntaría la pelirranja que ahora se sentía más desconcertada que antes, aunque no era la única pues sus 3 amigos seguían sin comprender bien la situación. Porque ese es justamente el caso. Ella es una psíquica, y una muy peligrosa, respondería el hombre de vestimentas deportivas de forma seria, lo que haría a los 4 entrenadores sorprenderse nuevamente. ¿Una psíquica? Cuestionaría el moreno de ojos cerrados con curiosidad. Sí. Sabrina nació con poderes psíquicos que fueron herencia de su padre. Desde que era una niña, ella fue mal vista por los demás a causa de ese poder que poseía, lo que provocó que tuviese una infancia difícil. Ya que nadie se atrevía a socializar con ella por el miedo que sentían de sus poderes, Sabrina se alejó de los demás y se obsesionó con el entrenamiento psíquico hasta el punto en que se convirtió en una persona cruel y algo despiadada. Eso también contribuyó a que se volviera alguien emocionalmente inestable, por lo que si algo llega a hacerla enojar, sus poderes psíquicos pueden llegar a salirse de control, e incluso puede llegar a herir de gravedad a las personas de sus alrededores. Fue por eso que les pedí que no se acercaran a ella, ya que no quería que salieran lastimados en caso de que pierda el control de sus poderes nuevamente, tal y como sucedió con ese chico al que vieron salir del gimnasio. Él no es el primer entrenador al que Sabrina ha dejado aterrado con sus poderes, y no quisiera que ustedes pasen por lo mismo, terminaría de explicar el sujeto del abrigo verde, y durante todo su relato había estado observando una fotografía que llevaba consigo en la cual se retrataba a una familia de 3 integrantes, prevaleciendo en su mirada una notable tristeza por algún motivo. Los 4 entrenadores tendrían reacciones variadas tras haber escuchado el relato de aquel hombre. Por un lado se sentían exaltados tras enterarse de que la líder de gimnasio tenía poderes psíquicos y que a causa de los mismos era tan temida, razón por la cual los amigos de Ash sentirían algo de miedo, aunque era entendible tomando en cuenta lo peligrosa que podía llegar a ser una persona así, y por el otro lado sentirían lástima por ella a causa de la infancia tan triste que tuvo según lo que el sujeto del abrigo verde les había contado. Con que así son las cosas. Nunca me habría imaginado que la líder de gimnasio fuese una psíquica. Yo pensé que solamente se especializaba en ese tipo de Pokémon, pero que ella también tenga poderes psíquicos es algo completamente nuevo para mí, sería lo expresado por el entrenador azabache, que había puesto un rostro serio y pensativo.
Hace tiempo había escuchado que existían personas con poderes como el de esa tal Sabrina, pero creí que solo era un mito. Al parecer no era así, diría el ex líder de gimnasio, que de la misma forma reflejaba seriedad en su rostro, así como también la inquietud que le había provocado enterarse de los poderes de la líder de gimnasio de Azafrán. Sí. Pero no es culpa de Sabrina el haber nacido con ese poder. Sus padres intentaron de todo para hacerle entender que no debía sentirse mal por ser diferente a los demás, pero ella se sentía tan vacía por el rechazo de la gente que terminó volviéndose así. Todas esas emociones negativas la convirtieron en la persona que es hoy, y cada vez es más difícil llegar a su corazón, sería lo expresado por el hombre de ropas deportivas, mostrándose cabizbajo y a la vez deprimido, ya que por alguna razón aquella chica tenía una gran importancia para él. Siento pena por esa tal Sabrina. Pasar por una experiencia como esa debió haber sido muy horrible. Pero aún hay algo que no me queda del todo claro. ¿Cómo es que usted sabe tanto sobre ella? Sería la interrogante que le haría la castaña ojiverde al sujeto del abrigo verde, y dicha pregunta haría a este último ponerse nervioso. Bueno, digamos que tengo cierta cercanía con ella y por eso es que la conozco tan bien, respondería el extraño de ropas deportivas tratando de disimular, pero a simple vista se notaba su nerviosismo. Pues yo creo que usted tiene algo más que una cercanía con ella, hasta tiene una fotografía de Sabrina cuando era una niña, diría en respuesta el moreno de ojos cerrados, que también había alcanzado a ver la foto que aquel sujeto traía con él, y por lo cual no se sentía convencido con su respuesta anterior. Es cierto. No cualquier persona llevaría consigo algo tan personal como una foto de ese tipo, y mucho menos conocería también a alguien. No me diga que usted es. Sería lo expresado por la nativa de Ciudad Celeste, la cual también estaba comenzando a sospechar de la identidad de aquel sujeto, o eso parecía en un principio. El hombre del abrigo verde por su lado estaría sudando por los nervios, pues todo indicaba que aquellos muchachos habían descubierto su verdadera identidad. ¿Acaso estos jóvenes ya saben quién soy en realidad? Pensé que había logrado ocultar mi identidad muy bien con ellos, pero por lo visto son más perspicaces de lo que pensé, se diría de forma mental el sujeto de ropas deportivas, mostrándose tenso por lo antes mencionado. No obstante, la peli naranja terminaría su frase de antes, y lo que diría al final resultaría no ser lo que aquel sujeto y sus tres amigos tenían en mente. ¿Acaso usted es el fotógrafo personal de la familia de Sabrina? Diría la especialista en el tipo agua con una expresión de desconcierto, y dicha pregunta haría que sus tres acompañantes y el sujeto del abrigo verde se cayeran de espaldas al estilo anime por la deducción tan tonta que había hecho Misty. No. Yo soy su. Exclamaría el hombre de ropas deportivas de forma molesta luego de levantarse del suelo, pero antes de poder terminar su frase se cubriría la boca, pues prefería seguir en el anonimato, sin imaginarse que su secreto ya había sido descubierto por cierto entrenador. No es necesario que siga disimulando. Es obvio que usted es el padre de Sabrina, pronunciaría el azabache con una sonrisa calmada, y dicha afirmación dejaría a sus tres acompañantes muy exaltados, pero sin duda el más exaltado era el sujeto del abrigo verde. ¿Cómo es que lo sabes? Preguntaría el personaje antes mencionado, que ahora lucía más nervioso que antes. Lo deduje por la forma en que nos describió a Sabrina. Quien además de su padre podría conocerla mejor. Además, lo que dijo Misty hace un momento es verdad. No cualquiera lleva consigo algo tan personal como lo es una foto familiar, diría en respuesta el nativo de Pueblo Paleta manteniendo su actitud tranquila. El sujeto de ropas deportivas seguiría con su expresión nerviosa por algunos segundos más, pero luego terminaría dando un suspiro, pues ya no tenía caso seguir disimulando. Bien, me descubrieron. Yo soy el padre de Sabrina, terminaría respondiendo el hombre ahora conocido como el padre de la líder de gimnasio de Ciudad Azafrán. Los tres amigos de Ash se sorprenderían aún más tras oír esta revelación, y nuevamente elogiarían la perspicacia de su amigo, sobre todo Alexa y Misty, que eran las más impresionadas. Eres muy listo por haberme descubierto, chico, lo reconozco. De hecho, tú eres la primera persona que logra darse cuenta de quién soy, sería lo dicho por el progenitor de la líder de tipo psíquico, que terminaría sonriéndole levemente al joven entrenador. Aunque no lo crea, ya había pasado por una situación muy parecida a esta, y gracias a eso fue más sencillo para mí darme cuenta de quién era usted, diría en respuesta el muchacho con las zetas en las mejillas, manteniendo su actitud calmada de antes. ¿En serio? ¿Y qué situación fue esa? Preguntaría el hombre con el abrigo verde de forma curiosa. Eso se lo diré yo. Fue en Ciudad Plateada el día en que Ash y yo nos conocimos. Mi padre era como usted.
Prefería mantenerse en el anonimato por motivos personales, pero gracias a esa gran perspicacia, Ash pudo descubrir su identidad luego de que él le contara algunos detalles de mi vida, y gracias a eso él volvió a casa con mis hermanos, sería lo explicado por Brooke mientras volteaba a ver a su amigo en esta última parte y le sonreía levemente, gesto que el nativo de Pueblo Paleta imitaría. Ya veo. Eso explica por qué no te sorprendiste al darte cuenta de quién soy, respondería el padre de la líder de gimnasio mientras fijaba su vista en Ash. Sí. Ahora cambiando de tema, quiero que me aclare algo más. ¿Qué tantas personas han salido afectadas a causa de los poderes de su hija? Sería la interrogante hecha por el nativo de Pueblo Paleta que se había puesto serio. Antes de ti y tus amigos ya le había advertido a varios entrenadores que se acercaban al gimnasio que no entrarán a ese lugar, pero todos ellos siempre ignoraban mis advertencias, por lo que ya podrán imaginarse el gran número de personas y Pokémon que han resultado heridos. Por suerte no han pasado de ser lesiones físicas menores hasta el momento, pero más de alguno ha desarrollado traumas por culpa de los poderes de Sabrina, y eso no es nada favorable para la reputación del gimnasio. Lastimosamente yo no puedo hacer nada para detenerla, ya que sus poderes psíquicos son incluso superiores a los míos, y es tanta su influencia sobre otros, que incluso logró hipnotizar a su propia madre, respondería el hombre de ropas deportivas, mientras bajaba la cabeza reflejando la impotencia que sentía por no poder ayudar a su familia. Entiendo. Analizando la situación, la única alternativa que se me ocurre para hacer que Sabrina recupere el control de su persona es llegar a ella a través de una batalla. Solo así podrá reaccionar para que deje de lastimar a los demás con sus poderes, sería lo expresado por el entrenador Azabache, mientras llevaba su mano hasta su mentón. Esa es muy buena idea, pero lograr eso no será tan fácil. Sabrina no solo es una psíquica, sino que también es una entrenadora muy fuerte. Su dominio sobre los Pokémon de tipo psíquico es excepcional, y son muy pocos los que han podido derrotarla, diría en respuesta el padre de la líder de gimnasio mostrándose un tanto inseguro. Lo sé. Antes de venir a Ciudad Azafrán, ya había escuchado que ella es una entrenadora muy fuerte, y por esa razón es que vine preparado para poder enfrentarme a ella. No hace mucho mis amigos y yo visitamos Pueblo Lavanda, y en ese lugar logré capturar a un Pokémon de tipo fantasma que es la mejor opción para hacerle frente a los de tipo psíquico, pronunciaría el entrenador pelinegro con una sonrisa llena de convicción. Dicha respuesta sorprendería al hombre del abrigo verde, pues a simple vista aquel muchacho parecía confiar plenamente en sus habilidades como entrenador, lo que lo haría tener la leve esperanza de que él podría ayudar a su hija. ¿Estarías dispuesto a enfrentarte a Sabrina para tratar de llegar a ella, aún sabiendo que puede ser muy peligroso? Le preguntaría el sujeto de ropas deportivas al Azabache con seriedad. Por supuesto. Yo no soy de los que se dejan amedrentar por un reto, y menos si eso me acerca un paso más a mi meta de convertirme en un maestro Pokémon. Le prometo que haré todo lo posible para tratar de ayudar a su hija, respondería Ash con una sonrisa y una mirada que reflejaba la gran determinación que lo caracterizaba. El padre de Sabrina volvería a poner un rostro sorprendido tras oír aquella respuesta, pero al mismo tiempo vería en los ojos de aquel muchacho que le estaba hablando con total honestidad, algo que para él era fácil ver gracias a sus poderes psíquicos. De acuerdo. Confiaré en ti, chico. De todo corazón espero que logres tu cometido, pero por favor ten cuidado cuando te enfrentes a Sabrina, terminaría respondiendo el hombre de ropas deportivas con una sonrisa sincera, por lo que Ash le asentiría con la cabeza en respuesta. Los tres amigos del Azabache sonreirían de la misma forma, pues estos también confiaban en Ash y tenían la seguridad de que él podría ayudar a la líder de gimnasio, tal y como los había ayudado a ellos en su momento en el caso de Brooke y Misty. Bien. Hay que volver al centro Pokémon para recoger a mis Pokémon y así prepararme para mi batalla, sería lo siguiente que diría el entrenador de Pueblo Paleta dirigiéndose a sus tres acompañantes, los cuales harían un asentimiento con la cabeza para posteriormente marcharse hasta el lugar antes mencionado, no sin antes escuchar de parte del padre de Sabrina que él los esperaría en la entrada del gimnasio de la ciudad para acompañarlos al momento de ingresar a dicho lugar, pues él era el más interesado en acercarse nuevamente a su hija y al mismo tiempo, liberar a su esposa del control de esta para volver a ser una familia. Después de un buen rato, Ash y sus amigos habrían regresado al gimnasio, solo que esta vez el Azabache venía con su Pikachu sobre su hombro y su recién nacido Dratini que estaba en sus brazos, el cual resultó estar completamente saludable según la revisión que le había hecho la enfermera Joy.
Al momento de llegar a la entrada del gimnasio, el padre de la líder de tipo psíquico le habría preguntado al joven entrenador por qué traía a su Pokémon en brazos, por lo que el nativo de Pueblo Paleta le explicaría las razones de traer al pequeño dragón fuera de su Pokébola, lo que haría entender al hombre de vestimentas deportivas. Bien, es hora de entrar al gimnasio. Vayamos con cuidado, sería lo dicho por el progenitor de la líder de tipo psíquico mostrándose serio, por lo que sus 4 acompañantes harían un asentimiento en respuesta. Los 5 personajes ingresarían finalmente al edificio y comenzarían a avanzar por el pasillo hasta llegar a un campo de batalla situado en el interior del lugar que era iluminado por las luces situadas en la parte superior. Sin embargo, lo que más llamaría la atención de los 5 sería una persona que estaba en el otro extremo del campo sentada sobre una especie de trono. Dicha persona era una joven de cabello largo de color oscuro que vestía un traje rojo con partes negras, la cual a simple vista era muy hermosa, aunque sus ojos parecían no tener vida y reflejaban un vacío que fácilmente le provocarían un escalofrío a cualquiera que se atreviera a verla a los ojos. En su regazo estaba una niña que usaba un sombrero, la cual tenía una apariencia algo escalofriante y en sus manos sostenía una Pokébola. Con que ella es Sabrina. ¿Pero quién es esa niña que está con ella? Le preguntaría el entrenador Azabache al padre de la líder de gimnasio. Es la manifestación física de su doble personalidad. Tal y como les dije antes, Sabrina es una psíquica muy poderosa, tanto que logró crear una imagen de ella misma cuando era una niña, y es a través de ella que canaliza sus poderes psíquicos, respondería el hombre del abrigo verde con seriedad y algo de nervios. Entiendo. Yo supongo que esa niña también es donde están concentradas todas las emociones negativas de su hija, ¿no es así? Sería la siguiente interrogante hecha por el nativo de Pueblo Paleta mostrándose serio. Así es. Ya que todos los traumas de Sabrina se originaron en su niñez, es lógico que esa imagen albergue todas esas emociones negativas, diría en respuesta el padre de la líder de gimnasio, reflejando en la expresión de su rostro el remordimiento que sentía, pues en cierta forma se sentía culpable de que su hija haya tenido una niñez tan difícil a causa de los poderes psíquicos que le había heredado. Entonces para lograr llegar a Sabrina, Ash tendrá que derrotar a esa niña también, diría el moreno de ojos cerrados mientras fijaba su vista en la pequeña que estaba con la líder de gimnasio, y en su mirada se podía notar la inquietud que sentía, pues a simple vista aquella mujer era bastante intimidante. Es correcto, respondería el hombre de ropas deportivas manteniendo su seriedad de antes. Fue entonces que la mujer del otro lado del campo se levantaría de su trono y comenzaría a hablar finalmente, lo que atraería la atención de todos. Bienvenidos al gimnasio de Ciudad Azafrán. Yo soy Sabrina, y mi especialidad son los Pokémon de tipo psíquico. ¿Quién de ustedes será el que se enfrentará a mí? Preguntaría la mujer psíquica con un tono de voz frío y carente de emociones, uno que haría a todos los presentes tensarse, y en el caso del Dratini de Ash lo pondría muy nervioso, tanto que buscaría protección en el regazo de su maestro, pero el azabache lograría calmarlo acariciando su cabeza. Seré yo. Mi nombre es Ash Ketchum, y soy un entrenador de Pueblo Paleta. He venido a desafiarte por la medalla de tu gimnasio, respondería el entrenador pelinegro de forma seria y sin inmutarse por la actitud de la líder de gimnasio. Como quieras. Pero te advierto que no son muchos los que logran derrotarme, así que te recomiendo no subestimarme, diría en respuesta la mujer de cabello oscuro manteniéndose estoica. Eso he escuchado. Por esa razón vine preparado para enfrentarme a ti, pero bueno, eso lo descubrirás en cuanto comience nuestra batalla, pronunciaría el azabache con una sonrisa desafiante. La líder de gimnasio se mantendría en silencio y solo giraría su cabeza hacia cierto punto de la habitación, y al hacerlo los ojos de la niña que sostenía en sus manos se iluminarían en señal de que estaba utilizando sus poderes psíquicos, algo que todos notarían. De repente, de un rincón de aquel lugar saldría una mujer, y por la forma en que caminaba parecía como si estuviera en trance o algo parecido. La aparición de aquella mujer haría al padre de Sabrina poner un rostro sorprendido que de inmediato cambiaría a uno de total seriedad, pues este la conocía muy bien. ¿Esa mujer es quien yo creo que es? Le preguntaría Misty al hombre del abrigo verde. Sí. Ella es mi esposa, y la madre de Sabrina. Desde que ella fue hipnotizada se convirtió en una especie de sirvienta sin voluntad que en la mayoría de los casos hace el papel de árbitro en las batallas que tiene Sabrina con los retadores que vienen a desafiarla, respondería el hombre de ropas deportivas mientras fruncía el ceño en esta última parte, pues ciertamente ver a su esposa en ese estado no era nada agradable para él. Ya me di cuenta. Solo miren sus ojos.
pareciera como si no tuviesen vida, sería lo dicho por Alexa mientras veía a aquella mujer de forma seria y a la vez intranquila. Esa Sabrina realmente es muy cruel al hipnotizar a su propia madre para utilizarla como un títere sin voluntad, agregaría el ex líder de gimnasio que también lucía serio y a la vez algo nervioso. Lo sé, pero no es su culpa. La soledad que experimentó cuando era niña la convirtió en eso que ven ahora. Yo solo espero que su amigo logre llegar a ella, sería lo expresado por el progenitor de la líder de tipo psíquico manteniendo su vista en su hija, a la vez que se mostraba preocupado por lo que podría pasar. La madre de Sabrina terminaría colocándose a un lado del campo de batalla para fungir su papel de árbitro tal y como había mencionado el padre de la líder de gimnasio, y luego de eso comenzaría a hablar. La batalla entre el retador Ash Ketchum de Pueblo Paleta y la líder de gimnasio Sabrina dará inicio. Será una batalla de 2 contra 2. Solo al retador se le permite hacer sustituciones. En cuanto tengan todo listo dará inicio el combate, pronunciaría la mujer de cabello castaño rojizo con un tono de voz neutral como si fuera un robot, esto debido a su estado de hipnosis. Brut, ¿podrías cuidar a Dratini mientras dura mi batalla? Le preguntaría el azabache a su amigo. No te preocupes Ash. Yo lo cuidaré por ti, respondería el moreno de ojos cerrados con una sonrisa, por lo que el joven entrenador le entregaría al pequeño dragón, no sin antes decirle unas palabras a este último. Dratini, quiero que pongas atención a mi batalla. Eso te ayudará a entender en qué consisten los combates Pokémon, le diría el nativo de Pueblo Paleta a la pequeña serpiente marina con una sonrisa, lo que haría al de tipo dragón ladear su cabeza, pero al final terminaría sonriéndole a su entrenador en respuesta, dándole a entender que haría lo que le había pedido. Mucha suerte Así, y por favor ten mucho cuidado, sería lo dicho por la castaña ojiverde mientras se acercaba hasta su amigo y lo veía con algo de preocupación, ya sabiéndose el porqué de esto. No te preocupes Alexa. Déjenlo todo en mis manos, diría en respuesta el entrenador azabache con una sonrisa calmada. Los 3 amigos del pelinegro y el padre de Sabrina se irían hasta los asientos que estaban a los lados del campo para presenciar el combate entre el nativo de Pueblo Paleta y la especialista en el tipo psíquico, pero antes de eso Alexa y Misty le darían a Ash un beso en su mejilla cada una para desearle suerte. Pikachu por su lado también le desearía suerte a su maestro antes de irse con sus amigos, pues el pelinegro ya había decidido en el centro Pokémon a cuáles de sus Pokémon usaría en su batalla y el ratón eléctrico no estaba entre los que había escogido. Si ya no les hace falta nada más, que dé inicio el combate, sería lo dicho por la madre de Sabrina en su papel de árbitro. En este punto quiero hacer una aclaración importante. El equipo Pokémon de Sabrina va a ser distinto al que muestra en el anime, ya que al ser una batalla de 2 contra 2, decidí agregarle un Pokémon más a su equipo para hacer más interesante el combate. Habiendo aclarado esto, continúo con la narración. La líder de gimnasio volvería a utilizar sus poderes psíquicos para hacer levitar una de sus Pokébolas, la cual arrojaría al campo para dejar salir a su primer Pokémon. Sal, himno, pronunciaría la mujer psíquica con un tono de voz neutral, y de la esfera roja y blanca saldría un Pokémon de color amarillo con una gran nariz que tenía un collar de pelo blanco alrededor de su cuello, además de que en su mano portaba un péndulo. Con que un himno, se diría en sus pensamientos el nativo de Pueblo Paleta para después tomar la Pokébola que contenía a su primer Pokémon. Charmeleon, yo te elijo, pronunciaría el azabache para después dejar salir a su Pokémon inicial, el cual rugiría de forma enérgica en señal de estar listo para combatir. Te cedo el primer movimiento, sería lo siguiente que diría la líder de Azafrán manteniéndose estoica. Como quieras. Charmeleon, usa lanzallamas, le ordenaría el pelinegro al inicial de tipo fuego, por lo que el antes mencionado abriría su boca para expulsar un potente disparo de llamas dirigido hacia su oponente. Esquívalo y usa rayo psíquico, diría en respuesta a la mujer de cabello oscuro, por lo que el Pokémon amarillo evitaría el lanzallamas y de sus ojos lanzaría un rayo multicolor que tenía como objetivo a Charmeleon. Intercéptalo con garra de metal, pronunciaría el nativo de Pueblo Paleta, por lo que el lagarto de fuego ejecutaría su movimiento, logrando así chocar su brazo con el rayo psíquico, y gracias a que sus garras habían adquirido una consistencia metálica pudo resistir sin problemas aquel movimiento, lo que sorprendería un poco a la líder de gimnasio, pero no lo demostraría a simple vista. Ahora usa cuchillada, sería la siguiente instrucción dada por Ash, por lo que el reptil de color rojo no perdería tiempo y se lanzaría a atacar a su oponente, logrando asestarle un fuerte golpe con sus garras que lo haría retroceder unos cuantos metros.
Asombroso. Se nota que ese muchacho es un entrenador muy hábil. No cualquiera logra dañar a los Pokémon de Sabrina, sería el comentario hecho por el padre de la líder de gimnasio, que se mostraba impresionado por ese último movimiento por parte del azabache. Y eso que aún no ha visto nada. Los Pokémon de Ash son más fuertes de lo que parecen, diría en respuesta el moreno de ojos cerrados con una sonrisa, comentario que sería apoyado por las dos féminas. Dratini por su lado también se mostraría sorprendido al ver combatir a su maestro, y el interés que comenzaba a manifestarse en el pequeño dragón era evidente. De vuelta en el combate, Hypno se recompondría rápidamente y esperaría atentamente la siguiente instrucción de su entrenadora. Usa fuerza psíquica, diría como siguiente orden la líder de gimnasio, por lo que los ojos del Pokémon de gran nariz se iluminarían, y con su poder mental elevaría a Charmeleon por encima del campo de batalla. Ahora azótalo contra el suelo, pronunciaría la mujer de cabello oscuro, por lo que Hypno movería a Charmeleon con su poder psíquico hacia abajo con la intención de azotarlo contra el campo de batalla. Eso no funcionará. Charmeleon usa lanzallamas para amortiguar el golpe, sería la instrucción dada por el azabache, por lo que el inicial de fuego lanzaría de su boca un disparo de llamas dirigido hacia el suelo que reduciría la fuerza con la que caería, logrando así evitar recibir daño por ese último movimiento. La estrategia del entrenador pelinegro tomaría por sorpresa a la líder de gimnasio, ya que hasta el momento Charmeleon había logrado evitar recibir daño contrarrestando los movimientos de Hypno con sus ataques, detalle que también sorprendería al hombre del abrigo verde, y también a la pequeña serpiente marina, pues ciertamente su maestro sabía muy bien lo que hacía. Ahora usa giro de fuego, le ordenaría Ash a su Pokémon, por lo que el lagarto de color rojo golpearía el suelo con sus brazos para después crear una línea hecha de llamas que iría en la dirección en la que se hallaba el Pokémon de tipo psíquico, el cual sería envuelto en una espiral de fuego que comenzaría a causarle daño. Usa reflejo para protegerte, Hypno, diría la especialista en el tipo psíquico como siguiente orden, por lo que el Pokémon amarillo crearía una especie de barrera alrededor de su cuerpo, que si bien no le ofrecía una protección completa, por lo menos aumentaría su defensa para reducir el daño de aquel ataque. Muy ingenioso. Al utilizar reflejo, la defensa de Hypno subió considerablemente. Eso le permitirá resistir mejor los ataques de Charmeleon, sería el comentario hecho por Brute, que seguía viendo el combate con detalle. Sí. El Hypno de Sabrina destaca por su resistencia a los ataques físicos, así que no será tan sencillo derrotarlo, diría en respuesta el padre de la líder de gimnasio, que de igual forma se mantenía atento, viendo el desarrollo de la batalla. Volviendo con Ash, este se mantenía tranquilo pese a todo, ya que sabía que debía mantener la calma si quería lograr su cometido. El mismo caso era con Sabrina, que seguía mostrando ese semblante inexpresivo, pues según ella, el azabache era otro entrenador más al que eventualmente terminaría derrotando, sin imaginarse que las cosas tendrían un giro inesperado más adelante. Nada mal. Eres muy buena elaborando estrategias para hacerle frente a tus oponentes, Sabrina. Ahora veo que los rumores acerca de ti eran ciertos, diría el nativo de Pueblo Paleta con una leve sonrisa. No ganarás nada con elogiarme. Te recomiendo que mejor te concentres en el combate, respondería la mujer psíquica de forma seca y tajante. Ya lo sé. Solo quería que lo supieras. Siempre disfruto al enfrentarme a un oponente fuerte, y me alegra tener la oportunidad de medir la fuerza de mi equipo Pokémon contigo, sería lo expresado por el entrenador con las zetas en sus mejillas, sin perder su sonrisa de antes, y dicha contestación haría a Sabrina sentirse un poco sorprendida, ya que hasta el momento ninguno de los entrenadores a los que se había enfrentado previamente le había dicho algo como eso. Todos los que la desafiaron eran entrenadores interesados únicamente en la medalla de su gimnasio, y más de alguno resultó ser muy arrogante y confiado, pero Ash parecía ser diferente a los demás. Como sea. Continuemos con la batalla. Hypno usa rayo psíquico nuevamente, sería lo siguiente que diría la mujer de cabello oscuro, retomando su actitud indiferente de siempre, por lo que el Pokémon con el péndulo volvería a lanzar de sus ojos un rayo multicolor que atravesaría las llamas que aún lo rodeaban. Usa lanzallamas, diría en respuesta el nativo de Pueblo Paleta, por lo que el reptil de color rojo lanzaría otro disparo de fuego de su boca que colisionaría contra el rayo psíquico, creándose una explosión menor que provocaría una cortina de humo sobre el campo de batalla que nublaría la visibilidad de todos. No lo pierdas de vista, Hypno, pronunciaría la líder de tipo psíquico para que su Pokémon estuviese atento, por lo que el antes mencionado voltearía a ver en todas las direcciones para tratar de encontrar a su oponente.
No obstante, en el rostro de Ash se dibujaría una leve sonrisa, ya que el Pokémon de la líder de gimnasio había visto en todas las direcciones menos en una tal y como él se lo esperaba, y sería desde ese punto desde donde contraatacaría. Ahora Charmeleon usa garra de metal, le ordenaría el entrenador pelinegro a su inicial, por lo que el reptil de fuego aparecería desde arriba luego de haber dado un salto para impulsarse, dejando muy sorprendido tanto a Hypno como a la misma Sabrina, ya que ninguno de los dos había contado con que Charmeleon atacaría desde lo alto. Las garras del Pokémon de tipo fuego se iluminarían para adquirir una gran dureza propia del acero, y con las mismas lograría asestarle otro poderoso golpe a la criatura de color amarillo, que lo dejaría aturdido por algunos segundos. La cortina de humo terminaría por despejarse, dejando que los espectadores pudiesen seguir viendo el desarrollo del combate, y para ese momento el Pokémon de la líder de gimnasio ya se notaba algo cansado, mientras que el de Ash seguía mostrándose activo gracias a que su entrenador mantenía el control del combate. Los Pokémon de ese muchacho sí que son fuertes. No cualquiera logra causarle tanto daño a los Pokémon de Sabrina, sería lo dicho por el padre de la líder de tipo psíquico mostrándose más impresionado que antes. Eso es porque Ash no es un entrenador cualquiera. Él tiene un talento nato para los combates, y eso nos hace confiar en que él podrá ganar esta batalla, respondería la castaña ojiverde mostrando una sonrisa calmada en su rostro. El hombre del abrigo verde se limitaría a asentir con la cabeza para después seguir observando el combate con una leve sonrisa, pues ahora que había visto la fuerza de los Pokémon de Ash, sus esperanzas aumentarían. En el caso de Pikachu, este se mantenía sonriente y calmado, pues el ratón amarillo confiaba plenamente en su entrenador y sabía que él podría derrotar a su oponente. Dratini por su parte ahora se mostraba más interesado en el combate, y en sus ojos se podía apreciar la gran emoción que le provocaba ver combatir a los Pokémon de su maestro, lo que también sería notado por el roedor de tipo eléctrico. Parece que Dratini ya comenzó a interesarse en los combates, se diría en sus pensamientos el emblemático Pokémon amarillo mientras sonreía con satisfacción. De vuelta en el combate, Sabrina comenzaría a mostrarse un poco tensa, ya que no contaba con que Ash fuese un entrenador tan hábil. No lo haces nada mal. Hasta ahora tu Charmeleon ha sido el oponente que mejor pelea le ha dado a mi Hypno, pronunciaría la mujer psíquica con un tono de voz neutral. Pues gracias. Es todo un honor recibir un cumplido de tu parte, respondería el azabache con una sonrisa, la cual haría a la líder de gimnasio sentir una leve pizca de calidez por dentro, ya que el joven entrenador había dicho eso último con total sinceridad y no con la intención de burlarse de ella, algo de lo que se daría cuenta gracias a sus poderes psíquicos. Él realmente parece estar disfrutando el combate. No es arrogante ni soberbio como los demás, se diría en sus pensamientos la especialista en el tipo psíquico mientras observaba con interés al entrenador de cabello negro. No obstante, la niña que levitaba a un costado de la líder de gimnasio voltearía a verla, al mismo tiempo que sus ojos se iluminaban. No te dejes engañar, Sabrina. De seguro solo está aparentando para que le creas, y cuando bajes la guardia aprovechará para lastimarte. Debes ser severa con él, le diría la versión más joven a su yo adulta a través del enlace mental que tenía con esta, y al momento de hacerlo le provocaría una leve jaqueca a la líder de tipo psíquico que la haría llevar su mano hasta su frente a causa del dolor que sentía. Aquello no pasaría desapercibido para Ash y el resto de presentes, lo que los haría suponer que aquella niña le estaba haciendo algo a Sabrina, cosa que haría al entrenador de Pueblo Paleta y al padre de la líder de gimnasio poner un rostro serio, sobre todo este último que decidiría usar sus poderes psíquicos para leer la mente de su hija y saber lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que le sucede a Sabrina?, le preguntaría la pelirranja al hombre de vestimentas deportivas mostrándose extrañada. Su yo más joven la está manipulando para que piense que Ash solo está aparentando ser amable y que no confíe en él, respondería el padre de la líder de gimnasio luego de haber espiado la conversación mental que tenían ambas Sabrinas, y en su rostro se podía notar el enojo que le provocaba saber que aquel ser estaba tergiversando la mente de su hija. Los tres amigos de Ash se mostrarían sorprendidos tras oír esta revelación, de la misma forma que los Pokémon que estaban con estos, y luego cada uno pondría un rostro serio, pues eso podría complicarle las cosas al entrenador de cabello negro. De regreso en el combate, Sabrina se recompondría y volvería a poner una expresión carente de emociones. No pienso perder este combate. Acabaré con esto lo más pronto posible, sería lo expresado por la líder de tipo psíquico mostrando una mirada severa, una que le provocaría un leve escalofrío a los espectadores, sobre todo a la pequeña serpiente marina, pues el sentimiento de hostilidad que desprendía aquella mujer era bastante evidente.
Creo que ya estoy comenzando a entender. La versión más joven de Sabrina es quien la está controlando para que piense que todos sus oponentes son sus enemigos. Debo demostrarle que no tengo malas intenciones para que no se deje manipular por ella, se diría en sus pensamientos el entrenador con las zetas en las mejillas mientras veía a la mujer psíquica con seriedad. Hypno, usa cabezazo Zen, le ordenaría la líder de gimnasio a su Pokémon, por lo que la parte superior de la cabeza del de tipo psíquico adquiriría un brillo de color azulado para después lanzarse a atacar de frente al lagarto de fuego. Charmeleon, usa garra de metal para bloquear ese ataque, diría en respuesta el entrenador Azabache, por lo que el inicial de tipo fuego volvería a utilizar sus garras metalizadas para protegerse. La fuerza de la colisión entre ambos ataques haría retroceder a los dos Pokémon en direcciones contrarias, y en el proceso el reptil de fuego esbozaría una leve sonrisa, una que sería notada por su entrenador y que también lo haría sonreír, pues este ya sabía a qué se debía ese gesto. Ahora usa cuchillada, diría el nativo de Pueblo Paleta como siguiente instrucción, por lo que el inicial de tipo fuego volvería a lanzarse a atacar al Pokémon de gran nariz, logrando asestarle un poderoso golpe con sus garras que le causaría un gran daño, lo que haría a la líder de gimnasio poner un rostro sorprendido. ¿Pero cómo es posible? Se supone que la defensa de Hypno había aumentado gracias al efecto de su movimiento reflejo, y ese ataque no debería haber sido tan eficaz, diría la especialista en el tipo psíquico que se mostraba perpleja al ver que su Pokémon había recibido más daño del que ella se esperaba. Es gracias al efecto del movimiento garra de metal de mi Charmeleon. A veces luego de utilizar ese movimiento, el Pokémon obtiene un incremento en su fuerza de ataque, y de eso me di cuenta al ver a mi Pokémon sonreír. Fue por eso que desde que tu Hypno utilizó reflejo le ordené a mi Charmeleon que utilizara garra de metal varias veces seguidas para conseguir el aumento en su fuerza de ataque con el que podría equilibrar las cosas, sería la respuesta dada por el entrenador Azabache mostrando una sonrisa calmada, y dicha contestación sorprendería a todos los espectadores, e incluso a la misma Sabrina. Vaya que ese muchacho es muy inteligente. El saber acerca de los beneficios que le otorgan algunos movimientos a los Pokémon es muy útil a la hora de enfrentarse a una oponente como Sabrina, diría el padre de la líder de gimnasio, que ahora se sentía más impresionado que antes. Así es un entrenador sencillamente increíble, de eso no me queda ninguna duda, sería lo expresado por la nativa de Ciudad Celeste mostrando una sonrisa en su rostro, pues cada vez que veía combatir a su amigo la admiración que sentía por este aumentaba, siendo el mismo caso con sus dos amigos y el ratón eléctrico, y ahora esto también aplicaría con el pequeño dragón, al cual le brillaban los ojos por la emoción. Es un entrenador muy hábil, y la forma en la que se compenetra con sus Pokémon es única. Alguien así no puede ser falso. Él. Se diría en sus pensamientos la líder de tipo psíquico, pero nuevamente volvería a sentir otra fuerte jaqueca que sería provocada por su yo más joven. Ya te dije que no debes confiar en él. ¿Acaso quieres que te lastime así como todos los demás? La única persona en la que puedes confiar es en mí, diría la Sabrina más pequeña que había vuelto a interferir para que su creadora siguiera bajo su influencia. No la escuches, exclamaría una voz que llamaría la atención tanto de la líder de gimnasio como del resto de presentes, la cual pertenecía a Ash. Ella solo está jugando con tu mente para hacerte creer que todos los que te rodean tienen malas intenciones y solo quieren lastimarte. Lo hace porque sabe que si dejas de creer en lo que te dice, ella dejará de existir. No dejes que siga manipulándote, Sabrina. Recupera el control de tu persona, terminaría de expresarse el nativo de Pueblo Paleta mostrándose sumamente serio. Los amigos de Ash y el padre de la líder de gimnasio se mostrarían sorprendidos tras oír lo dicho por el Azabache, y al mismo tiempo comprenderían lo que este estaba tratando de hacer. Sabrina por su lado estaba en una lucha interna, ya que no sabía a quién creerle, si a Ash o a su yo más joven. Recuperar el control de mi persona. Era lo que repetía la mujer psíquica mientras mantenía su mirada baja y seguía con aquel debate interno que no la dejaba pensar con claridad. No le hagas caso. Tú sabes que yo no te mentiría. Soy la única persona que tienes, así que hazme caso a mí, pronunciaría la niña psíquica que veía a su versión adulta con sus penetrantes ojos en un intento de convencerla. La líder de gimnasio llevaría sus manos hasta su cabeza para tratar de mermar el dolor que le estaba provocando su jaqueca, y el hecho de tener sus pensamientos revueltos en esos instantes no ayudaba a mejorar su situación. Eso no es cierto. Aunque tú no lo creas, sí tienes a más personas contigo. Una de ellas es tu madre, a la que tu yo más joven tiene hipnotizada.
Y también está tu padre que ha intentado ayudarte de muchas maneras para que recuperes el control de tu persona y que vuelvas a ser la de antes. Ya no sigas encerrada en la idea de que estás sola, Sabrina. Aún tienes a tu familia, y ellos no quieren seguir viéndote así. No permitas que tus emociones negativas sean las que gobiernen en tu persona. Abre tu mente y deja ir todos esos recuerdos amargos de una vez, sería lo expresado por Ash, que seguía empeñado en llegar hasta Sabrina a como diera lugar. La antes mencionada seguiría sujetando su cabeza con ambas manos, pues con cada segundo que pasaba, el dolor que sentía se volvía cada vez más punzante. El cuerpo de su yo más joven comenzaría a parpadear de forma repetitiva por la inestabilidad que estaban presentando sus poderes psíquicos a causa de su jaqueca, y en el proceso la pokebola que la pequeña con el sombrero sostenía en sus manos caería al piso. Los amigos de Ash solo observaban en silencio lo que transcurría, aunque en sus rostros se podía notar lo angustiados que se sentían por lo que podría sucederle a la mujer psíquica, aunque sin duda era el padre de Sabrina el que más preocupado se sentía, ya que el ver a su hija sufriendo de esa manera le rompía el corazón. ¿Yo? ¿No, estoy sola? Preguntaría en medio de su dolor la especialista en el tipo psíquico. Claro que no. Lo que dice Ash es verdad. No sigas creyendo lo que te dice tu personalidad negativa. Aún hay personas en las que puedes confiar. Solo permítete a ti misma volver a confiar en los demás. Sé que tuviste una infancia difícil a causa de tus poderes, y lamento mucho haberte pasado esa carga, Sabrina, pero eso no quiere decir que estés condenada a estar sola. Aún nos tienes a mí y a tu madre. Por favor, reacciona, hija, sería lo dicho por el hombre de vestimentas deportivas que se había levantado de su asiento para dirigirse a su primogénita, mostrando en su mirada una gran seriedad, que era evidencia de la veracidad de sus palabras. La mirada de la líder de gimnasio se posaría en su padre tras oírlo decir esto último, lo que la haría recordar varios momentos de su infancia al lado de su progenitor en donde éste hacía de todo para que ella fuese feliz. Papá. Sería lo único que alcanzaría a decir la especialista en el tipo psíquico antes de volver a sufrir otra jaqueca, la cual sería más fuerte que las anteriores. No dejaré que rompan mi control sobre ella. Nadie más que yo tendrá a Sabrina, sería lo expresado por la niña con el sombrero que había vuelto a utilizar sus poderes psíquicos para tratar de manipular a su yo adulta. Ash por su lado frunciría el ceño al ver que la doble personalidad de Sabrina seguía interfiriendo, pues eso solo le complicaba aún más el llegar hasta la líder de gimnasio. Los Pokémon presentes en el campo se mantenían atentos oyendo y presenciando todo, lo que también los haría sentirse preocupados por la mujer de cabello oscuro, sobre todo Hypno, que aunque no lo pareciera, sentía una gran estimación y aprecio por su entrenadora. Fue entonces que Sabrina dejaría caer sus brazos a los lados de su cuerpo para después levantar la mirada, mostrando un brillo aterrador en sus ojos. Esto es muy malo. Sabrina sucumbió ante el control mental de su doble personalidad, sería lo expresado por el padre de la líder de gimnasio, que se mostraba muy nervioso, aunque no sería el único, pues los tres amigos del azabache y los Pokémon que estaban con estos también se sentirían igual tras enterarse de este detalle, ya que ahora temían por lo que podría sucederle a Ash. Ya no más juegos mentales. Es hora de terminar con esta batalla, pronunciarían la mujer psíquica y su yo más joven al unísono de forma amenazante, y por la forma en la que hablaba la Sabrina mayor parecía que estaba en trance. Maldición. Esto será más complicado de lo que pensé. No queda de otra. Tendré que derrotarla en este combate. Solo así podré liberarla del todo del control mental al que su doble personalidad la está sometiendo, se diría en sus pensamientos el entrenador azabache, mostrándose sumamente serio, y luego de esto voltearía a ver a su Charmeleon en el campo, el cual al ver la mirada seria de su entrenador supo inmediatamente qué hacer, por lo que le asentiría con la cabeza en respuesta. Charmeleon, usa lanzallamas, le ordenaría el nativo de Pueblo Paleta a su Pokémon, por lo que el reptil de fuego lanzaría otro disparo de llamas de su boca. Usa rayo psíquico, dirían las dos Sabrinas al mismo tiempo, por lo que el Pokémon de gran nariz, no teniendo más alternativa que obedecer a su entrenadora, ejecutaría su movimiento. Ambos ataques chocarían entre sí, por lo que el inicial de tipo fuego y el de tipo psíquico mantenían aquel forcejeo para tratar de superar al otro. Sin embargo, Hypno ya se notaba muy cansado por todo el daño que había recibido hasta el momento, por lo que su ataque comenzaría a ceder ante el lanzallamas de Charmeleon. El Pokémon amarillo terminaría por ser alcanzado por el ataque de su adversario, produciéndose una explosión menor que levantaría una pequeña cortina de humo que se disiparía rápidamente. Al despejarse el humo se podría ver a un Hypno muy lastimado que apenas si podía mantenerse de pie.
Este vería fijamente hacia el lado de su oponente, centrando su vista en Ash, y al hacerlo pronunciaría unas palabras en el lenguaje Pokémon antes de desplomarse en el suelo con espirales en sus ojos. Himno ya no puede continuar. El ganador es Charmeleon, sería la sentencia dada por la madre de Sabrina en su papel de árbitro. Los amigos de Ash se mostrarían contentos por el resultado del primer combate, pero estos pudieron notar que tanto el Azabache como su Charmeleon, e incluso Pikachu seguían mostrándose serios por alguna razón. ¿A qué se debía esto, se preguntarán ustedes? Pues era a causa de lo que el Pokémon de la líder de gimnasio había pronunciado antes de caer debilitado, ya que el ratón eléctrico y el inicial de tipo fuego sí entendieron lo que este había dicho, y en el caso de Ash, este habría tenido una idea de lo que le quiso decir al ver la mirada del Pokémon con el péndulo. Por favor, ayúdenla a volver a ser como antes, fueron las palabras que había pronunciado el de tipo psíquico, reflejando en su mirada una gran angustia, algo que el entrenador de cabello negro habría notado gracias a su capacidad para comprender mejor las emociones de los Pokémon. Sabrina por su lado se sentía molesta por haber perdido el primer combate, pero rápidamente se calmaría ya que según ella, su oponente no podría contra su siguiente Pokémon. Ash ya casi lo logra. Ahora solo tiene que derrotar al siguiente Pokémon de Sabrina, sería lo dicho por Brook, que mantenía su vista puesta en el campo de batalla. Eso no será nada fácil de lograr, ya que el siguiente Pokémon de Sabrina es el más fuerte de su equipo, diría el padre de la líder de gimnasio, que lucía muy intranquilo, pues este ya sabía a cuál Pokémon sacaría su hija. Volviendo al combate, la especialista en el tipo psíquico regresaría a su Pokébola a su ahora debilitado Himno para después hacer levitar la Pokébola que estaba tirada en el suelo con sus poderes psíquicos, la cual contenía a su Pokémon más fuerte. Sal Alakazam, sería lo dicho por ambas Sabrinas hablando de manera sincronizada, por lo que de aquella esfera saldría un Pokémon cuyo cuerpo era de color amarillo con partes marrones, poseía bigotes alargados y en sus manos portaba un par de cucharas, una en cada mano. El ver aparecer a aquella criatura dejaría muy sorprendidos a los tres amigos de Ash y a los Pokémon que estaban con estos, y en el caso del padre de la líder de gimnasio se sentiría más tenso que antes. Así que ese es el Pokémon más fuerte de Sabrina. Con solo verlo puedo decir que ese Alakazam será un oponente muy difícil de vencer, sería lo expresado por la especialista en el tipo agua, que nuevamente había puesto un rostro serio, comentario con el que sus dos amigos estarían de acuerdo. Volviendo con Ash, este entrecerraría sus ojos al ver al Pokémon de la líder de gimnasio, pero lograría mantener la calma pese a todo. Con que un Alakazam. Charmeleon, muchas gracias por toda tu ayuda, pronunciaría el nativo de Pueblo Paleta mientras volteaba a ver a su inicial sin perder su semblante serio, por lo que el reptil de fuego le asentiría a su maestro para después ser devuelto a su Pokébola. Luego de esto, el Azabache sacaría la Pokébola que contenía a su as bajo la manga en esa situación. Gengar, yo te elijo, sería lo dicho por el entrenador pelinegro para después liberar a su Pokémon, el cual como siempre esbozaría una sonrisa algo macabra al momento de aparecer. Así que ese es el Pokémon de tipo fantasma que ese muchacho consiguió en Pueblo Lavanda, diría el padre de Sabrina luego de ver al Pokémon Sombra. Sí. Desde antes ya habíamos escuchado que su hija se especializaba en el tipo psíquico, y por eso le sugería a Ash que antes de venir a Ciudad Azafrán nos pasáramos por Pueblo Lavanda, ya que en ese sitio hay una torre que es famosa porque en su interior habitan Pokémon de tipo fantasma, y fue en ese sitio que Ash logró conseguir a Gengar, respondería el moreno de ojos cerrados con una sonrisa. Pues eso veo. Es muy buena opción para hacerle frente a la Alakazam de Sabrina, pero... pronunciaría el hombre de ropas deportivas, el cual se mantenía serio. ¿Qué ocurre? Preguntaría la nativa de Kalos mostrándose intrigada por la actitud del progenitor de la líder de gimnasio. Aunque es cierto que Gengar tiene ventaja de tipo sobre Alakazam por ser de tipo fantasma, al mismo tiempo es vulnerable por ser también de tipo veneno, un tipo de Pokémon contra el que el tipo psíquico tiene ventaja, y yo supongo que Ash también está tomando en cuenta ese detalle, sería la respuesta dada por el hombre del abrigo verde manteniendo su seriedad de antes. Los tres amigos del Azabache también se pondrían serios tras oír lo dicho por el padre de Sabrina, ya que lo que decía este era verdad, lo que significaba que Ash podría vérselas difícil en su combate. No obstante, eso no haría que ninguno pierda las esperanzas de que su amigo y entrenador en el caso de los dos Pokémon que estaban entre el público podría ganar esa batalla.
Que dé inicio al segundo combate, diría la madre de la líder de gimnasio de forma neutral para dar comienzo a la batalla entre el Pokémon psíquico y el de tipo fantasma. Alakazam usa fuerza psíquica, dirían al unísono las dos Sabrinas, por lo que los ojos del Pokémon con largos bigotes se iluminarían en señal de que su poder psíquico había comenzado a manifestarse. Introdúcete en el suelo y usa puño sombrío, diría en respuesta el entrenador Azabache, por lo que el Pokémon sombra se movería a través del campo de batalla hasta posicionarse detrás de Alakazam, y en su puño habría cargado el ataque antes nombrado. Protección, le ordenarían la líder de gimnasio y su yo más joven al Pokémon portador de las cucharas, el cual crearía rápidamente una barrera alrededor de su cuerpo que lo protegería del ataque de Gengar. Su velocidad de respuesta es muy buena. Debo tener cuidado, se diría en sus pensamientos el nativo de Pueblo Paleta manteniendo una expresión seria. Usa rayo psíquico, sería la siguiente instrucción que darían el dúo de Sabrinas, por lo que la criatura con bigotes lanzaría desde las cucharas de sus manos un doble rayo multicolor que se uniría en uno solo. Contraréstalo con pulso oscuro, le ordenaría Ash a su Pokémon, por lo que de las manos de Gengar saldría un rayo hecho de energía oscura en forma de ondas, que impactaría contra el rayo psíquico, creándose una explosión menor sobre el campo de batalla. La cortina de humo creada por aquella colisión de ataques reduciría la visibilidad de los espectadores nuevamente, y al mismo tiempo sería aprovechada por Gengar para ocultarse y así sorprender a su oponente. La líder de gimnasio ya tenía en cuenta lo que el Pokémon de Ash podría intentar hacer aprovechando la situación, por lo que tomaría medidas drásticas para evitar que se repitiera lo de su combate anterior. Esta vez no me tomarás desprevenida. Alakazam usa fuerza psíquica para despejar el humo, le ordenarían las dos psíquicas al Pokémon con las cucharas, por lo que este último volvería a utilizar su poder mental para crear una onda de alta presión que despejaría el humo de golpe, y al mismo tiempo provocaría una ráfaga de aire que azotaría tanto al entrenador pelinegro como a los espectadores, dejando evidencia del poder del Pokémon de tipo psíquico. Ese Alakazam sí que es muy fuerte. Hasta aquí se sintió la fuerza de ese último ataque, pronunciaría la Pelinaranja luego de recomponerse de aquella perturbación. Esta batalla se está tornando cada vez más intensa. Pareciera como si Sabrina estuviese desesperada por derrotar a Ashra como de lugar, sería lo dicho por el especialista en el tipo roca que lucía bastante intranquilo. Eso es justamente lo que está sucediendo, pronunciaría el padre de la líder de gimnasio sin dejar de ver en la dirección en la que se hallaba su hija. ¿A qué se refiere?, preguntaría la periodista de Kalos con un evidente desconcierto. La doble personalidad de Sabrina pudo ver que ese muchacho tiene cierta influencia que le permitió hacerla reaccionar por breves instantes, y es por eso que quiere acabar con él para que no siga interfiriendo. Sabe que si él gana este combate, ella perderá el control que tiene sobre Sabrina, así que está haciendo todo lo posible para que eso no suceda, sería la explicación dada por el hombre de vestimentas deportivas que mantenía su vista puesta en la niña con el sombrero blanco. Los tres amigos de Ash y los Pokémon que estaban con estos se sorprenderían nuevamente tras oír esta revelación, y así como antes volverían a sentirse preocupados por el bienestar del Azabache, sobre todo las dos féminas y los dos Pokémon del nativo de Pueblo Paleta. De regreso en el combate, Sabrina trataría de encontrar con la mirada a Gengar para ordenarle a su Alakazam que lo atacara, pero para la sorpresa tanto de las dos psíquicas y el Pokémon de color amarillo y marrón, el Pokémon fantasma no estaba por ninguna parte. ¿En dónde se metió tu Pokémon?, le preguntarían las dos Sabrinas al entrenador de Pueblo Paleta con un tono de voz severo. Se ocultó en el único lugar en el que no se te ocurrió buscar, respondería el Azabache con una leve sonrisa, y dicha contestación provocaría el desconcierto tanto de las dos psíquicas como del Pokémon con las cucharas. Sin embargo, Alakazam se daría cuenta finalmente de lo que había querido decir Ash, pero para su mala suerte ya era demasiado tarde. Ahora Gengar usa puño sombrío, sería lo dicho por el entrenador pelinegro, por lo que el Pokémon sombra saldría de su escondite, el cual resultó ser la propia sombra de Alakazam que se proyectaba sobre el campo de batalla, y en su brazo habría cargado su ataque con el que lograría asestarle un fuerte golpe en el rostro al Pokémon de la líder de gimnasio que le causaría un gran daño. La estrategia elaborada por Ash haría sonreír a los espectadores, pues la habilidad que poseía Gengar de volverse intangible para introducirse en el suelo era muy conveniente en ese combate. Sabrina por su lado se sentía más frustrada que antes por haber caído en la trampa de su oponente nuevamente, lo que también aumentaría su enojo. No dejaré que te sigas burlando de mí.
Alakazam, usa recuperación, pronunciarían como siguiente instrucción las dos psíquicas mostrándose irritadas, por lo que el Pokémon con las cucharas sería rodeado de una energía brillante, habiéndose así recuperado del daño que había sufrido anteriormente. El azabache solo frunciría el ceño ligeramente, ya que no contaba con que el Pokémon de su oponente conociera ese movimiento con el que podía sanarse de prácticamente cualquier daño que recibiera. Usa rayo psíquico, dirían como siguiente instrucción las dos Sabrinas, por lo que la criatura con bigotes volvería a lanzar de sus extremidades superiores un rayo multicolor dirigido hacia el Pokémon de tipo fantasma y veneno. Usa bola de sombra, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas, por lo que el fantasma de color morado lanzaría de sus manos el ataque antes nombrado que chocaría con el rayo psíquico. No obstante, la Sabrina más joven sonreiría levemente, ya que ahora llevaría a cabo la estrategia que había formulado. Usa teletransportación y colócate detrás de Gengar, sería la orden dada por la Sabrina mayor, hablando por su versión más joven, por lo que el Pokémon psíquico desaparecería de la vista de Ash y Gengar y reaparecería detrás de este último rápidamente, lo que sorprendería notablemente al de tipo fantasma. Ahora usa bola de sombra, diría como siguiente orden la líder de tipo psíquico, por lo que la criatura con las cucharas crearía en medio de los dos objetos metálicos que portaba una esfera de color morado oscuro, la cual le lanzaría a su oponente, dándole de lleno por hallarse a una corta distancia. Aquel ataque le causaría un gran daño al Pokémon Sombra por ser un movimiento muy efectivo, pero lejos de detenerse en ese punto, la mujer psíquica volvería a lanzar otro ataque, pues ahora estaba más empeñada que nunca en derrotar a su oponente. Ahora usa fuerza psíquica, pronunciaría la mujer de cabello oscuro, por lo que los ojos de Alakazam se iluminarían, haciendo que Gengar fuese rodeado por la energía psíquica del Pokémon de la líder de gimnasio que lo mandaría a volar varios metros hacia atrás. Esos dos últimos ataques fueron muy efectivos, y por la forma en que está atacando a Gengar no le dará oportunidad de reaccionar, sería el comentario hecho por Groot que ahora lucía más intranquilo que antes. Lo sé, pero no hay que perder la fe en que así logrará ganar este combate y podrá liberar a Sabrina del control de su doble personalidad, diría en respuesta la especialista en el tipo agua que trataba de mantener la calma, aunque en su mirada se podía apreciar la preocupación que sentía. Pikachu por su lado se mantenía serio mientras observaba el combate, y en el caso de Dratini, este también se notaba preocupado por su entrenador, pero así como los demás, el pequeño dragón no perdería la confianza en su maestro. De regreso en el combate, Gengar se sacudiría hacia los lados para recomponerse y luego voltearía a ver a su oponente con su característica sonrisa. Tu Pokémon no resistirá por mucho tiempo, pronunciaría la líder de tipo psíquico con un tono de voz severo en un intento de intimidar a su contrincante. No obstante, Sabrina notaría que Ash no se veía preocupado, y mucho menos intimidado. Al contrario, en su rostro se podía apreciar una sonrisa calmada, cosa que extrañaría a la mujer de cabello oscuro, y por ende a su yo más joven. ¿Por qué no luces preocupado? Tu Gengar acaba de recibir mucho daño, y aún así te mantienes tranquilo como si nada, diría la mujer psíquica mientras fijaba su vista en el nativo de Pueblo Paleta. Porque confío en la fuerza de Gengar para ganar este combate. Además, realmente estoy disfrutando de nuestra batalla, respondería el entrenador con las zetas en las mejillas aún sonriendo de forma calmada, y dicha contestación sorprendería a la líder de gimnasio nuevamente. ¿Tú, de verdad estás disfrutando de nuestra batalla? Preguntaría la especialista en el tipo psíquico, la cual había salido del trance en el que se hallaba a causa de la conmoción que le había provocado escuchar aquellas palabras. Por supuesto. No solamente eres una psíquica muy poderosa, sino que también eres una entrenadora muy fuerte, tal y como dijo tu padre, respondería el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa sincera. ¿Mi papá cree que soy una entrenadora muy fuerte? Sería la siguiente interrogante hecha por la mujer de cabello oscuro que se mostraría aún más exaltada que antes. Claro que lo creo, Sabrina. Siempre supe que algún día llegarías a ser una gran entrenadora, y mírate ahora. No sabes cuán orgulloso estoy de ti, hija, sería lo dicho por el progenitor de la líder de gimnasio desde su lugar, mostrando una sonrisa cargada de sinceridad, y dicha respuesta haría que la conmoción de la especialista en el tipo psíquico fuese mayor. Los amigos del azabache entenderían de inmediato lo que el joven entrenador y el padre de la líder de gimnasio estaban tratando de hacer, lo que los haría sonreír de la misma forma. Ash está intentando romper el control mental de la doble personalidad de Sabrina sobre ella al hablarle con sinceridad, y parece que está funcionando ya que hace unos segundos ella pudo volver en sí, diría el nativo de Ciudad Plateada con una sonrisa.
Esperemos que logre liberarla del todo para que vuelva a la normalidad, agregaría la castaña ojiverde que también mantenía su vista puesta en lo que acontecía. Volviendo con Sabrina, esta parecía estar en otro debate interno, ya que las palabras que había escuchado de Ash y de su padre lograron traspasar el control mental que su yo más joven tenía sobre ella, cosa que no le agradaría a la antes mencionada. Él está orgulloso de mí. Se repetía de forma mental la mujer de cabello oscuro manteniendo su vista puesta en su progenitor, pero así como antes, la niña del sombrero volvería a interferir. Él te está mintiendo. No olvides que fue por él que estuviste sola en tu niñez. ¿Acaso ya olvidaste que ningún niño se te acercaba porque sentían miedo de tus poderes? Él es el culpable de que no tengas ningún amigo, sería lo expresado por la Sabrina menor en un intento de persuadir a su versión adulta para volver a tomar el control de su persona, pero en esta ocasión no se saldría con la suya gracias a la intervención de cierto psíquico presente en el lugar. Ya basta. No dejaré que sigas manipulando a mi hija, pronunciaría el padre de la líder de gimnasio que había activado sus poderes psíquicos para crear una especie de barrera alrededor de la Sabrina más joven y así evitar que siguiera corrompiendo la mente de su hija. Estoy usando mis poderes para proteger a Sabrina del control de su doble personalidad, pero no sé cuánto tiempo podré aguantar. El resto depende de ti, chico, diría el hombre de vestimentas deportivas dirigiéndose al entrenador pelinegro, y en su expresión se podía notar el esfuerzo que estaba haciendo para mantener aquella protección mental en su primogénita. Ash se mostraría sorprendido en un principio, pero luego se pondría serio y asentiría con la cabeza en respuesta para después voltear a ver a su Pokémon en el campo de batalla. Cuento contigo, Gengar, sería lo dicho por el entrenador azabache, mientras observaba al Pokémon de tipo fantasma, el cual haría un asentimiento con la cabeza, para posteriormente voltear a ver a Alakazam de forma desafiante. Usa tinieblas, sería la orden dada por el nativo de Pueblo Paleta, por lo que de los ojos del Pokémon Sombra saldrían un par de rayos de color negro que tenían como objetivo a la criatura con las cucharas. El ataque de Gengar le daría de lleno a Alakazam, pues Sabrina no pudo reaccionar a tiempo para ordenarle a su Pokémon que evitara el ataque. La líder de gimnasio seguía aturdida a causa del duelo psíquico que estaban disputando su yo más joven y su padre, pero luego de ver a su Pokémon siendo atacado reaccionaría finalmente. Alakazam, usa bola de sombra, le ordenaría la mujer psíquica a la criatura amarilla y marrón, por lo que este último lanzaría de en medio de los dos objetos metálicos que portaba el ataque antes nombrado. Usa bola de sombra tú también, diría el azabache en respuesta, por lo que el Pokémon de tipo fantasma y veneno lanzaría de sus manos el mismo ataque. Las dos bolas de sombra chocarían entre sí, anulándose en el proceso, aunque lejos de detenerse en ese punto, Ash le ordenaría a su Pokémon realizar su siguiente movimiento casi de inmediato. Usa puño sombrío, diría el azabache como siguiente instrucción, por lo que el Pokémon sombra aprovecharía la cortina de humo creada por la colisión de ataques de antes para introducirse en el suelo nuevamente, reapareciendo enfrente de Alakazam para conectarle otro fuerte golpe en el rostro que lo haría retroceder. El Pokémon de tipo psíquico ya lucía muy agitado para ese momento, tanto por el daño que había recibido como por utilizar sus poderes psíquicos de forma constante, lo que solo provocaría que Sabrina se estrese aún más. No pienso perder esta batalla. Alakazam, usa rayo psíquico, diría con algo de desesperación la líder de gimnasio, por lo que el Pokémon con las cucharas lanzaría desde sus brazos el ataque antes mencionado. Contraataca con pulso oscuro, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas, por lo que de las manos de Gengar saldría disparado un rayo de energía oscura. El pulso oscuro y el rayo psíquico colisionarían entre sí, y tanto Gengar como Alakazam pondrían todo de sí en sus ataques para no ceder ante el otro. No lo entiendo. Mi Alakazam es mucho más fuerte. ¿Por qué tu Pokémon no ha caído agotado? Para este momento ya no debería tener energías suficientes para seguir. ¿De dónde saca su fuerza, y más aún, de dónde sacas tú la tuya? Exclamaría la mujer de cabello oscuro que se notaba irritada por no poder derrotar a su oponente. Ash cerraría sus ojos tras oír esta pregunta, y en su rostro se podía notar una expresión seria que al mismo tiempo reflejaba tranquilidad. No se trata de cuál Pokémon sea más fuerte. Se trata de cuál de los dos demuestre el mayor coraje a la hora de combatir. En una batalla no solamente importa que tan bien entrenado esté un Pokémon. También influye bastante el vínculo que tienes con ellos, ya que es a través de esa conexión que te das cuenta de lo que sienten. Mis Pokémon y yo tenemos una cosa en común, y es que no nos damos por vencidos sin importar las adversidades a las que nos enfrentemos.
Ellos confían en mí, y yo confío en ellos, y es de esa confianza que obtenemos nuestra fuerza y la motivación que nos impulsa a darlo todo y no rendirnos hasta el final, sería lo expresado por el entrenador Azabache, reflejando una gran convicción, una que dejaría muy sorprendidos a todos los presentes por el gran significado de sus palabras, aunque sin duda la más conmocionada era la misma Sabrina. Confianza. ¿Eso es lo que le otorga su fuerza?, pronunciaría la líder de tipo psíquico mientras observaba al joven entrenador con una expresión de asombro. En el lado de los espectadores, Dratini observaba fijamente a su entrenador, ya que aquellas palabras también habían tenido un gran impacto en la pequeña serpiente marina. Maestro Ash. Era lo que se decía el pequeño dragón en sus pensamientos mientras observaba con admiración al entrenador de cabello negro. Gengar, es hora de terminar con esto. Demuéstrales tu verdadera fuerza, pronunciaría el nativo de Pueblo Paleta dirigiéndose a su Pokémon, y en sus ojos se podía notar una gran determinación, una que también inspiraría al de tipo fantasma para no darse por vencido, por lo que pondría todo de sí en su ataque, logrando así superar al de su contrincante, creándose en el proceso una explosión que levantaría otra cortina de humo sobre el campo de batalla y que al mismo tiempo crearía una fuerte ráfaga de aire que azotaría a todos por igual. Alakazam, exclamaría la líder de gimnasio con exaltación. Luego de que el humo comenzara a despejarse, todos verían que del lado del campo, donde estaba Gengar, se hallaba este último respirando de forma agitada, mientras que del otro extremo se hallaba Alakazam en la misma situación. Ash mantenía una mirada seria en todo momento, siendo el mismo caso con todos los espectadores que estaban atentos a cualquier movimiento por parte de los dos Pokémon en el campo. La tensión podía sentirse en el ambiente mientras cada uno esperaba el desenlace de aquella batalla. Fue entonces que el Pokémon de tipo psíquico soltaría un suspiro para después desplomarse en el suelo, mostrando espirales en sus ojos que solo podían significar una cosa. Alakazam ya no puede continuar. El ganador es Gengar. Por lo tanto, la victoria es para el retador Ash Ketchum de Pueblo Paleta, sería la sentencia dada por la madre de Sabrina, que aún seguía en trance a pesar de que su esposo había repelido los poderes de su hija de forma temporal. Lo logramos, diría el entrenador Azabache con una sonrisa de satisfacción. Así ganó, exclamaría la pelicastaña de Kalos con emoción al ver que su amigo e interés amoroso había triunfado al final. Yo sabía que lo lograría. Nunca dudé de él en ningún momento, diría la nativa de Ciudad Celeste, también mostrándose muy contenta por el resultado del combate. Ash nunca deja de sorprenderme. Él sí que es un entrenador increíble, pronunciaría el moreno de ojos cerrados con una sonrisa de satisfacción. De la misma forma, Pikachu se mostraría contento por la victoria de su maestro, aunque no sería el único pues Dratini estaba que brincaba de la emoción también, tanto que estuvo a punto de zafarse de los brazos de Brute, de no ser porque este lo había sujetado nuevamente. Lo lograste, chico. Eres asombroso, se diría de forma mental el hombre del abrigo verde mientras esbozaba una sonrisa, al mismo tiempo que desactivaba sus poderes psíquicos, pues ahora que la batalla había terminado ya no era necesario seguir utilizándolos. Volviendo con Ash, este se acercaría hasta donde se hallaba Gengar para felicitarlo por ese gran combate que había librado. Estuviste increíble, Gengar. Sabía que podía contar contigo para ganar esta batalla, le diría el entrenador con las zetas en las mejillas al Pokémon Sombra con una sonrisa, por lo que recibiría un abrazo de parte de este último en respuesta, denotando en esta acción lo contento que estaba, y al mismo tiempo el afecto que sentía por su entrenador. No obstante, la mirada del Azabache se posaría nuevamente en el lugar donde se hallaba Sabrina, la cual se hallaba arrodillada viendo hacia el suelo, fijamente tratando de asimilar lo que había sucedido, lo que haría al nativo de Pueblo Paleta poner un rostro serio, y al mismo tiempo decidiría acercarse hasta la líder de gimnasio para ver si se encontraba bien. Yo perdí. No lo entiendo. Siempre había podido derrotar a mis oponentes sin tantas complicaciones. ¿Qué fue lo que hice mal esta vez? Se preguntaría para sí misma la especialista en el tipo psíquico que mantenía su vista puesta hacia abajo. Eres una tonta. Debiste dejarme a mí terminar esta batalla como siempre habíamos hecho. Yo soy tu verdadera fuerza, y sin mí no eres nada. Por esa debilidad tuya es que estarás condenada a estar sola, le reclamaría la niña con el sombrero blanco a su yo adulta después de llegar con esta luego de haberse liberado de la barrera que el padre de Sabrina había hecho para mantenerla fuera de escena. La mujer de cabello oscuro solo bajaría la cabeza ante las palabras de su yo más joven, ya que creía que ésta tenía razón y que por ese motivo había perdido, lo que haría sentirse deprimida.
No la escuches, Sabrina, pronunciaría una voz que llamaría la atención de la líder de gimnasio, la cual pertenecía a Ash, que por fin había llegado con esta. Ash. Sería lo único que diría la especialista en el tipo psíquico, mostrándose un poco sorprendida por verlo. Lo que dice no es verdad. Ella no es tu fuerza, y nunca lo ha sido. No dejes que siga haciéndote creer que la necesitas para ser fuerte. Eso tú misma ya lo demostraste sin su ayuda en nuestra batalla. En los últimos minutos fuiste tú quien tomó el control y demostraste ser capaz de luchar tú sola, y aunque no lograste ganar, la forma en la que peleaste deja claro que eres una entrenadora y una líder de gimnasio excepcional, diría el entrenador de cabello negro con una expresión seria, y dichas palabras harían a la mujer psíquica sentirse muy conmocionada. ¿Tú realmente piensas eso de mí? Preguntaría la nativa de Ciudad Azafrán mientras veía fijamente al azabache. Por supuesto. Y así como te dije antes, disfruté mucho de nuestro combate, ya que fue uno de los más difíciles que he tenido hasta el momento. No creas lo que te dice tu doble personalidad acerca de que eres débil, ya que no lo eres. Tú eres una persona muy fuerte, y está en tus manos hacerte todavía más fuerte junto a tus Pokémon si te lo propones, respondería el joven entrenador con una sonrisa sincera. Sabrina volvería a sentirse sorprendida tras oír aquellas palabras, pero eso no aliviaría del todo sus penas, ya que aún sentía una inquietud que la hacía dudar acerca de si eso sería realmente posible. No sé si pueda hacerlo. Tal y como tú dijiste, la fuerza de un Pokémon también depende del vínculo que tengan con su entrenador, pero yo no creo haber desarrollado un lazo con mis Pokémon así como tú. Siempre me centré únicamente en entrenarlos y nunca me preocupé por entablar una conexión con ellos. Dudo mucho que me vean como algo más que su entrenadora, diría en respuesta a la mujer psíquica aún cabizbaja y manteniendo su expresión decaída. Yo no diría eso, pronunciaría el entrenador azabache que había volteado a ver a cierto Pokémon que se había acercado hasta ellos, el cual sorprendería a la líder de gimnasio. Alakazam, diría con una expresión sorprendida la mujer de cabello oscuro al ver que su Pokémon se había levantado del suelo para acercarse a ella, y al momento de hacerlo vería fijamente a su entrenadora. Sabrina lograría percibir el mensaje que su Pokémon le estaba queriendo transmitir con aquel contacto visual, lo que haría que la conmoción que de por sí ya sentía la especialista en el tipo psíquico fuese mayor. A pesar de todo, tú me ves como una amiga y no solamente como tu entrenadora. Le preguntaría la mujer psíquica a la criatura con las cucharas, el cual asentiría con la cabeza en respuesta, y al mismo tiempo le dedicaría una sonrisa sincera. Y no solo es él. Tu himno también te tiene aprecio, y de eso me di cuenta al momento en que ni Charmeleon logró derrotarlo. Tal vez te parezca difícil de creer, pero pude percibir en él la preocupación que sentía por ti, ya que para él eres más que su entrenadora. Por eso te insisto en que no creas lo que dice tu doble personalidad con respecto a que estás sola, ya que tienes a tu familia y a tus Pokémon que siempre han estado a tu lado en las buenas y en las malas. Sé que no es fácil dejar atrás el pasado, sobre todo si se pasa por algo como lo que tú pasaste en tu niñez. Por experiencia personal sé lo duro que es eso, pero debes aprender a ver hacia adelante y tener fe en que las cosas serán mejores, terminaría de expresarse el joven entrenador mientras le sonreía de forma cálida a la líder de gimnasio, al mismo tiempo que le extendía la mano para ayudarla a ponerse de pie. Sabrina ampliaría sus ojos tras oír aquellas palabras, al mismo tiempo que sus mejillas se teñían de una tonalidad rojiza, pues el ver esa sonrisa tan reconfortante la hacía experimentar una sensación cálida en su interior, una que no había sentido antes. La mujer psíquica terminaría por tomar la mano de Ash, y al momento de hacerlo sentiría como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo de manera fugaz, lo que haría que el rubor de su cara se hiciera más intenso. ¿Y ahora qué pasará conmigo? No sé si pueda ver a mi familia a los ojos después de todos los problemas que les hice pasar, diría la especialista en el tipo psíquico mientras bajaba la cabeza en señal de decaimiento. De eso no tienes que preocuparte, Sabrina, pronunciaría una voz que llamaría la atención de la mujer de cabello oscuro y del azabache, la cual pertenecía al padre de la primera de estos que se había acercado junto a los amigos de Ash, los cuales habían alcanzado a oír toda la conversación que ambos entrenadores habían mantenido hasta ese momento. Papá. Pronunciaría la líder de gimnasio mientras fijaba su vista en su progenitor mostrándose un poco temerosa. Tranquila, hija. Sé que te sentías sola y por eso terminaste encerrándote en la idea de que solo te tenías a ti misma. Por eso tu madre y yo intentamos de todo para hacerte entender que no estabas sola, y aunque las cosas no mejoraron en todo este tiempo, eso no me hizo darme por vencido.
Aunque no lo pareciera, siempre mantenía viva la esperanza de que algún día volverías a ser como antes, y me da tanto gusto saber que ese día por fin llegó. Y tal y como dijo el joven Ash, no estás sola, ya que aún nos tienes a tu madre, a tus Pokémon y a mí, y siempre estaremos contigo para cuando más nos necesites, terminaría de expresarse el hombre de vestimentas deportivas, reflejando una gran sinceridad en sus palabras. Los ojos de Sabrina se cargarían de lágrimas tras haber escuchado las cálidas y reconfortantes palabras de su padre, pues eso la ayudaría a dejar atrás del todo sus temores, al mismo tiempo que sentiría un inmenso alivio en su corazón. Gracias papá, diría la especialista en el tipo psíquico que terminaría por abrazar a su padre a la vez que rompía en llanto. El hombre del abrigo verde terminaría por corresponder al abrazo de Sabrina mientras sus ojos se cargaban de pequeñas lágrimas de alegría por haber recuperado a su hija. Los amigos de Ash y este último junto a los Pokémon que los acompañaban se limitarían a observar aquella escena tan conmovedora, cada uno de ellos mostrando una sonrisa, pues se sentían contentos al saber que Sabrina por fin había vuelto a la normalidad. Haciendo énfasis en lo antes mencionado, el azabache y el resto de sus acompañantes fijarían su vista nuevamente en la niña con el sombrero, la cual había comenzado a desprender un brillo azulado de su cuerpo, y poco a poco iría desvaneciéndose hasta desaparecer por completo, confirmando así que las emociones negativas de la líder de tipo psíquico habían quedado en el olvido por fin. Asimismo, el control mental que la doble personalidad de Sabrina mantenía sobre la madre de esta última desaparecería, lo que haría que la mujer de cabello castaño rojizo saliera del trance en el que se hallaba. ¿Dónde estoy?, preguntaría la progenitora de la líder de gimnasio mostrándose confundida. Mamá, pronunciaría la especialista en el tipo psíquico mientras volteaba a ver a su madre, la cual se mostraría sorprendida por ver a su hija y a su esposo en ese lugar, pero sería mayor su impresión al ver a ambos abrazados. Sabrina, ¿de verdad eres tu hija?, preguntaría la mujer sin salir del asombro. Sí mamá. Por fin volví a ser la de antes, respondería la líder de gimnasio, la cual terminaría esbozando una sonrisa, siendo este detalle el que haría a la mujer castaña comenzar a derramar lágrimas de felicidad, pues aquella noticia era algo que esperaba escuchar desde hace mucho. Mi niña, no sabes cuánto he deseado escucharte decir eso. Me da tanto gusto que hayas vuelto, pronunciaría la madre de la especialista en el tipo psíquico mientras se unía al abrazo que mantenían su hija y su esposo, lo que dejaba claro que su vínculo familiar se había restablecido. Por lo visto las cosas terminaron bien al final, sería el comentario hecho por el joven entrenador mientras seguía observando la escena junto a sus amigos un poco alejados de donde estaban Sabrina y sus padres, pues los cuatro habían decidido apartarse un poco para respetar su momento. Así parece, y todo fue gracias a ti Ash. Tal y como hiciste conmigo, lograste unir de nuevo a la familia de Sabrina. No cabe duda de que eres alguien extraordinario amigo, le diría el moreno de ojos cerrados al nativo de Pueblo Paleta mientras lo veía con una sonrisa. Te lo agradezco Brut, pero no creo que sea para tanto, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas manteniendo su actitud calmada. No digas eso así. Lo que hiciste por Sabrina fue algo verdaderamente maravilloso, sería lo dicho por Misty que había abrazado al nativo de Pueblo Paleta de un costado de su cuerpo de manera afectiva. Lo mismo digo yo. Ahora siento que te admiro mucho más que antes por ese gran corazón que tienes así, agregaría la castaña de Kalos que de la misma forma que la pelinaranja abrazaría a su interés amoroso, demostrando en esta acción lo feliz y cautivada que se sentía, sobre todo lo segundo. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Ahora lo mejor será retirarnos para darles privacidad a Sabrina y a sus padres. Estoy seguro de que tienen muchas cosas de qué hablar, diría el entrenador azabache mostrando una sonrisa calmada en su rostro, respuesta que sería apoyada por sus tres amigos. Por cierto, pude notar que Dratini se mostró muy interesado en tu batalla Ash. Eso quiere decir que ya comenzó a agarrarle gusto a los combates, sería lo siguiente que diría el ex líder de gimnasio mientras le entregaba a su amigo al pequeño dragón, el cual saltaría hacia los brazos de su entrenador para después sonreírle de forma animada. Me da gusto saber eso. Y dime Dratini, ¿qué te pareció mi batalla contra Sabrina?, le preguntaría el pelinegro a la pequeña serpiente marina mientras acariciaba su cabeza. El Pokémon de tipo dragón mantendría su sonrisa a la vez que emitía varios sonidos alegres que fueron más que suficientes para hacer entender a Ash y al resto de sus acompañantes que en efecto, a Dratini le emocionaba la idea de combatir en un futuro, cosa que los haría sonreír.
Si te esfuerzas te volverás un Pokémon muy fuerte Dratini, de eso puedo estar seguro, le diría el nativo de Pueblo Paleta al pequeño dragón con una sonrisa, por lo que este le asentiría a su maestro en respuesta, dándole a entender que él pensaba igual. Luego de esto, Ash guardaría a Dratini en su Pokébola nuevamente para después hacer lo mismo con su Gengar que se había mantenido a su lado desde que finalizó su batalla, y luego de que Pikachu se subiera al hombro de su entrenador, los 4 entrenadores procederían a irse hasta la salida. Volviendo con Sabrina, esta se percataría de que sus 4 visitantes se iban del lugar, cosa que los padres de esta última también notarían. Ash, espera, pronunciaría la líder de gimnasio para llamar la atención del entrenador de cabello negro, el cual se giraría al escuchar la voz de la mujer psíquica. ¿Qué sucede? Sería lo único que alcanzaría a decir del azabache, ya que habría sido abrazado con fuerza por la especialista en el tipo psíquico, y dicha acción no sería del total agrado para cierto par de féminas. Gracias. Pronunciaría la mujer de cabello oscuro mientras sollozaba en el hombro del nativo de Pueblo Paleta, pues en lo que respecta a estatura, Ash era más alto que ella. Si bien la acción de la líder de tipo psíquico habría tomado por sorpresa al entrenador pelinegro, al final este terminaría por corresponder a su abrazo. No es necesario que me agradezcas Sabrina, diría en respuesta el joven entrenador mientras esbozaba una leve sonrisa. No digas eso. Me ayudaste a volver a ser la de antes y a reconciliarme con mi familia. ¿Cómo quieres que no esté agradecida contigo? Diría la mujer psíquica mientras volteaba a ver a los ojos al azabache, mostrando en sus ojos algunas pequeñas lágrimas. Sabrina tiene razón. No puedes irte sin que al menos te demos las gracias por lo que hiciste por nosotros Ash, pronunciaría el padre de la líder de gimnasio que también se había acercado hasta el lugar junto a su esposa, y en su rostro se podía apreciar una sonrisa. Yo solo hice lo que tenía que hacer para ayudar a su hija, y me alegra saber que logré mi cometido, respondería el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa sincera, una que haría a la líder de gimnasio volver a ruborizarse. Hiciste más que eso. Lograste devolverle a Sabrina la confianza en sí misma, además de que nos ayudaste a volver a estar juntos como familia, tal y como hiciste con tu amigo Brook. No hay palabras que expresen la inmensa gratitud que siento por ti chico, sería lo dicho por el hombre de vestimentas deportivas aún mostrándose sonriente, a la vez que le extendía la mano al joven entrenador. Fue todo un placer haberlos ayudado, respondería el azabache mientras estrechaba la mano del padre de la líder de tipo psíquico. Yo también quiero agradecerte por lo que hiciste por mi hija joven Ash. De no ser por ti aún seguiría bajo el control de la doble personalidad de Sabrina, agregaría la madre de la especialista en el tipo psíquico que también le sonreiría al nativo de Pueblo Paleta. No fue nada. Me da mucho gusto saber que se encuentra bien ahora, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas. Ash. Quiero disculparme por si fui muy severa contigo durante nuestra batalla. Espero que no tengas un mal concepto de mí, sería lo expresado por la mujer de cabello oscuro mientras bajaba la cabeza ligeramente. No te preocupes Sabrina. Sé que no eras tú misma en ese momento a causa de la influencia que tenía tu doble personalidad sobre ti, así que no hay rencores ni resentimientos de mi parte. Y ahora que dejaste atrás todos esos sentimientos negativos podremos ser amigos, diría en respuesta el entrenador con las zetas en las mejillas, mostrando una sonrisa sincera en su rostro, y dicha contestación haría a la especialista en el tipo psíquico ampliar sus ojos con exaltación. ¿De verdad quieres que sea tu amiga? Preguntaría la mujer psíquica aún mostrándose exaltada, ya que hasta el momento nadie la había considerado su amiga. Por supuesto. Tu padre me contó que por culpa del miedo que te tenían las personas a causa de tus poderes psíquicos no tuviste amigos en tu infancia, así que me gustaría ayudarte a abrirte de nuevo con la gente, y para eso te ofrezco que seamos amigos, si tú quieres claro, respondería el nativo de Pueblo Paleta aún mostrándose sonriente. Sabrina volvería a abrazar a Ash tras oírlo decir esto último, y en sus ojos se habían vuelto a formar varias lágrimas, ya que el hecho de que alguien la considerara su amiga la hacía sentirse de lo más contenta. Claro que quiero ser tu amiga Ash. Muchas gracias por ofrecerme tu amistad, le diría la especialista en el tipo psíquico al entrenador azabache aún abrazándolo, reflejando lo inmensamente feliz que se sentía por saber que por fin tenía a un verdadero amigo. Ash por su lado se limitaría a sonreírle a Sabrina a la vez que correspondía a su abrazo, todo esto mientras era observado por sus 3 amigos, y si bien Alexa y Misty se sentían celosas por ver a la líder de gimnasio abrazando a su interés amoroso, por esta ocasión lo dejarían pasar solo porque entendían lo importante que era para ella saber que por fin había hecho a un amigo.
Los padres de Sabrina por su lado también se mostraban contentos al presenciar aquella escena, ya que para ellos también era grato escuchar que su hija por fin había hecho un amigo, aunque el padre de la líder de tipo psíquico pudo darse cuenta de que Sabrina había comenzado a ver algo más que un amigo en el joven entrenador, lo que lo haría sonreír pues ya le había quedado claro que Ash era un muchacho de buen corazón. Eso me recuerda, no puedo dejar que te vayas sin esto, sería lo siguiente que diría la líder de gimnasio mientras sacaba de su bolsillo una medalla de color dorada con forma de botón que posteriormente le entregaría al pelinegro. Ash. Quiero entregarte la medalla Pantano como prueba de tu victoria en el gimnasio de Ciudad Azafrán. Y también como un símbolo de nuestra amistad, sería lo dicho por la mujer psíquica mientras sonreía de forma apenada con sus mejillas coloreadas de un color rojizo en esta última parte. Te lo agradezco mucho, Sabrina. Voy a atesorar muy bien esta medalla de ahora en adelante, respondería el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa sincera mientras tomaba la medalla que su nueva amiga le estaba ofreciendo. Muchas felicidades por tu nueva medalla, Ash, sería lo dicho por Brooke mientras le sonreía al entrenador Azabache. Lo mismo digo. Eres un entrenador tan increíble, así, diría la nativa de Kalos que de la misma forma se sentía contenta por el reciente logro de su amigo. Yo aspiro a ser tan fuerte como tú algún día, así, agregaría la nativa de Ciudad Celeste, reflejando en sus palabras la admiración que sentía por el entrenador de cabello negro. Se los agradezco. De no ser por su apoyo no habría podido lograr esto, diría en respuesta el pelinegro con una sonrisa sincera. Veo que tienes muy buenos amigos, muchacho. Y también debo agradecerles a ellos por el apoyo emocional que me dieron para no perder la esperanza de que lograrías ayudar a Sabrina, pronunciaría el progenitor de la líder de gimnasio dirigiéndose a los 4 entrenadores, los cuales harían un asentimiento en respuesta. Bien. Espero perdonen mis modales, pero ya es hora de que mis amigos y yo nos retiremos, sería lo dicho por Ash dirigiéndose a Sabrina y a sus 2 padres, siendo estos 2 últimos los que asentirían con la cabeza, y en el caso de la líder de gimnasio, esta cambiaría su semblante a uno desanimado al ver que su nuevo amigo estaba por marcharse. ¿De verdad tienes que irte ya? Preguntaría la especialista en el tipo psíquico mostrándose algo triste. Sí. Tengo que volver al centro Pokémon junto a mis amigos para reservar las habitaciones en las que pasaremos la noche, respondería el entrenador Azabache de forma calmada, y dicha contestación provocaría un leve asombro en la líder de gimnasio, pues eso le daba a entender que Ash aún no se iría de su ciudad. ¿Eso quiere decir que te quedarás hasta el día de mañana? Sería la siguiente interrogante hecha por la mujer psíquica que ya se mostraba un poco más animada. Así es. No hace mucho me encontré con un viejo amigo en Pueblo Lavanda con el cual acordé tener una batalla aquí mismo en Ciudad Azafrán en cuanto lograra conseguir mi siguiente medalla, así que mañana mismo me enfrentaré a él antes de proseguir con mi viaje, respondería el pelinegro con una sonrisa, recibiendo por parte de Sabrina y sus padres un asentimiento en señal de haber entendido. Si me permites hacerte una sugerencia, podrían tener su batalla en el dojo de Ciudad Azafrán. En ese lugar los entrenadores suelen practicar con sus Pokémon para mejorar sus tácticas de batalla, así que es el sitio ideal para que tú y ese chico se enfrenten. Eso sí, tendrás que hacer una reservación desde antes para apartar una hora específica a la que podrías tener tu batalla, sería el comentario hecho por el progenitor de la líder de gimnasio. Entiendo. En ese caso nos pasaremos por ese lugar antes de volver al centro Pokémon. Le agradezco por habérmelo hecho saber, diría en respuesta el muchacho de cabello negro mientras hacía una pequeña reverencia como forma de agradecimiento. Ash, antes de que te vayas me gustaría pedirte un favor, sería lo dicho por la especialista en el tipo psíquico, la cual por alguna razón se había puesto nerviosa. ¿Y qué favor es ese? Preguntaría con curiosidad el joven entrenador. ¿Me dejarías estar presente para ver tu batalla? Diría la mujer de cabello oscuro mostrando un color rojo bastante evidente en sus mejillas. Ash arquearía una ceja ante esta petición, pero al final terminaría sonriendo para después decir, por mí no hay problema. Será todo un honor que presencies mi batalla, Sabrina. La antes mencionada se sentiría muy feliz tras oír esta respuesta, ya que era más que obvio que la razón por la que le había hecho esta petición al Azabache era para estar más tiempo cerca de él, detalle del cual Alexa y Misty se percatarían gracias a sus instintos femeninos y por lo cual arderían de los celos. Muchas gracias, Ash, diría la especialista en el tipo psíquico con una encantadora sonrisa. No hay de qué. Ahora sí, ya es hora de irnos.
Nos veremos mañana, respondería el nativo de Pueblo Paleta, devolviéndole la sonrisa a la líder de gimnasio, la cual haría un asentimiento, y para la sorpresa de todos terminaría dándole un beso en la mejilla al entrenador pelinegro para despedirse de este, cosa que haría a este último sonrojarse ligeramente, y en el caso de las dos féminas las haría maldecir mentalmente a la líder de tipo psíquico, tanto que por unos segundos desearían que su doble personalidad volviera para apartarla de su así como ellas lo llamaban. Los 4 entrenadores se despedirían de la familia de Sabrina antes de retirarse del gimnasio para ir a hacer lo que habían acordado, y al momento de quedarse solos, la líder de gimnasio volvería a sonreír a la vez que llevaba sus manos hasta su pecho y sus mejillas se teñían de un color rojizo, pues era evidente que además de sentir una inmensa gratitud con el entrenador de Pueblo Paleta, también había comenzado a desarrollar un fuerte sentimiento por ser este el primero que había logrado tocar su corazón.